días. Quedan 11 días y el voto por correo no llega para esas elecciones del 23 de julio. La vía postal es la única de las opciones para muchos de los ciudadanos que han escogido la última quincena de este mes de julio para irse de vacaciones. Sin embargo, la convocatoria electoral con carácter de urgencia está inquietando porque muchos de los que han solicitado esta vía para poder depositar la papeleta todavía no tienen la documentación pertinente para poder hacerlo y sin la maleta preparada para tomarse esos días de descanso. El voto, ya lo saben, hay que pedirlo previamente y el último día para hacerlo es mañana jueves. Será el 20 de julio, el último día en el que el cartero puede llamar al timbre de sus casas para efectuar la entrega de esos sobres, mismo día en el que expira el plazo fijado para poder enviar ese voto por correo certificado. Correos se niega a facilitar los datos sobre cuántos votos por correo se han repartido y cuántos faltan todavía por entregar. En base a las cifras que nos ofrecen los sindicatos, solo se habrían repartido 300.000, las más de 2 millones de peticiones realizadas. Las coincidencias de urnas con el periodo estival ya presagiaban un incremento notable para el sufragio a distancia. Los números del 2023 duplicarían con creces los de los últimos comicios cuando se rondó el 1.000.000 de votos por esta vía. Hay caos en las oficinas y en correos se encuentran desbordados ante la mala gestión de la empresa pública presidida por el íntimo conocido de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano, en línea de las malas costumbres de su amigo, no ha cumplido su promesa de reforzar la plantilla. Las cuentas de correos dan buena fe del liderazgo de Serrano, que los sindicatos califican de obsesivo y de enfermizo, duplicando pérdidas, bajando los ingresos, desplomando la actividad y reduciendo esa plantilla. Inquietud, como decimos, en ese voto por correo a 11 días de que lleguen las elecciones del 23 de julio. Todo el debate está centrado en la actividad política de los diferentes candidatos, sobre todo después de ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Como les decíamos ayer, muchos asuntos importantes, muchas preocupaciones de los españoles que no salieron en ese debate organizado por A3 Media. También los vamos a tratar hoy aquí en Dando Caña, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. En las televisiones seguimos con la resaca del cara a cara y algo diré, vamos, pero en fin, yo espero pasar página también de eso e ir a cosas más serias. Creo que casi todo el mundo coincide, aunque lo intentan resolver, de que Sánchez se hundió solo y se hundió solo fundamentalmente por ser como es. Claro, yo me planteo si estuvo 4 días preparando el debate y salió esta porquería de debate o cara a cara, y ahora entiendo cómo va a dejar España después de 5 años. Porque quiere decir que trabaja bastante mal este señor, ¿eh? Porque para hacer lo que hizo, con 2 horas de preparación, sobran y bastan, ¿no? Feijóo en el cara a cara, ¿cómo estuvo? Pues ya lo dijimos ayer, estuvo bien. Yo creo que hace bien Feijóo en intentar separarse de Vox, y fundamentalmente porque después hay que sumar votos, y claro, no vas a competir con los mismos. Y eso es importante, separarse, y no es muy difícil separarse porque tienen cosas que son muy claras. Que guste a uno u otro tenerlas es un problema suyo, pero tienen cosas que son muy claras, que diferencian uno de otro. Lo que no acabo de ver claro es que el objetivo ya no sea separarse de Vox, sino comerse a Vox. Eso es lo que no acabo de ver claro. Y no acabo de ver claro porque incluso los expertos en mercadotecnia o en estadística electoral te dicen que sería un error de bulto, porque muchas veces en según qué zonas un voto a Vox son varios votos al grupo de la derecha, que es lo que se trata de hacer. Con lo cual, que se separe me parece muy bien, porque son distintos, que intente comérselos con cuidado. Y claro, la frase final, el minuto de oro, y el argumento además es intelectualmente contradictorio, porque tú lo que no puedes es, y eso lo dijimos ayer, pero como veo que hace falta insistir un poco más, como no tiene ningún sentido que todo mi objetivo fundamental sea echarte a ti, pero te digo que aunque tengas un voto más, yo te apoyaré a ti, para que no se fuera caso que digas que yo voy con este. Entonces, la cosa es tan absurda que quiere decir, el sanchismo no es tan malo, si a mí me parece. Vamos, está diciendo así de claro que el sanchismo es mejor que el voxismo, y que el sanchismo es mucho mejor que depender, no que gobierne Vox, que depender de Vox. Entonces, hombre, esto es difícil después de tragar y de digerir. Ahora todas las televisiones que no están muy a favor de que ganara Feijóo, la inmensa mayoría, sobre todo la 1, el argumento son las mentiras de Feijóo.
Y yo cuando vi el debate, claro, yo no tenía los datos económicos porque no soy economista, gracias a Dios, ¿no? Pero me sonaba más bien que el que daba datos, no sé si falsos, erróneos o totalmente trapaceros, era Sánchez, pero parece que no, que los dijo Feijóo. Yo espero que el PP salga, o alguien salga, explicando, si no mintió, cosa que a mí me pareció que no mintió, pero no lo sé, salga diciendo las cosas concretas que dijo, porque se va a descalificar durante unos días, a no ser que no valga la pena, por el tema de las mentiras de Feijóo. Víctor González, Vox no estuvo en ese cara a cara, pero bueno, para lo que se habló de vuestro partido os podrían haber invitado. Buenos días. Bueno, yo creo que sí que estuvimos presentes, fuimos el protagonista del debate. Hubo dos protagonistas en ese debate, que no eran ni Sánchez ni Feijóo, sino que eran Vox y el pacto que ofrecía Feijóo constantemente al señor Sánchez. Se estaban pasando los papeles. Vox, le ofrezco un pacto. Vox, le ofrezco un pacto. Y Abascal, también utilizaba la palabra Abascal, Sánchez, de manera recurrente. Pues mira, yo acabo de llegar de Salamanca y tengo que decir que me quedé dormido en el debate. Lo estuve viendo y le mandé un WhatsApp a nuestro presidente y dice, pero tú no estás viendo el debate. Y digo, me estoy quedando dormido, porque había ahí una especie de mono que se le veía muy nervioso. Yo creo que el Sánchez estaba muy nervioso. Y luego había otro señor que lo único que le decía a todos, le dice, yo le ofrezco a usted un pacto, yo le ofrezco a usted un pacto. Esto... por ejemplo, en Salamanca hay grandes promesas como solucionar el problema de la rotonda de Buenos Aires, donde convergen 3 autovías, que es uno de los puntos negros nacionales de mayor número de accidentes y que es una promesa que lleva años y años, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han prometido recurrentemente que se iba a solucionar y que se iban a conectar estas carreteras y que no fuese a través de una rotonda. Pues incumplido. Podrían haber hablado de esas cosas, porque hay cosas comunes que tienen, o la electrificación de la vía férrea de Salamanca, la conexión ferrocarril con Portugal, bueno, el puerto seco, muchísimas cosas que los españoles, igual que en Salamanca en otros puntos, necesitan y esperan oír, cómo van a bajar los impuestos, cómo van a conseguir que los españoles tengan un mayor poder adquisitivo, una mayor renta disponible. Y tú te resumen, ¿qué es lo que escuchaste? Un señor que quería alimentar el miedo porque viene Vox, construido sobre la falacia, muy nervioso, gesticulando mucho con los brazos. Yo en un momento dado digo, le va a dar un guantazo a alguien, como siga así. Y otro señor que lo único que llevaba era una carpeta que firmó ahí, que yo creo un poco sobreactuando, que seguro que le había enseñado muchas veces, ofreciéndole un pacto de que se permita gobernar a la lista más votada. Cosa que si hubiesen hecho cuando gobernaron tanto el Partido Popular con los separatistas o con los partidos nacionalistas, hubiese evitado muchísimos problemas a los españoles. Elisa Vigil, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues mi lectura final de este debate cara a cara de Sánchez y Feijóo ha sido muy positivo para Feijóo porque Sánchez está absolutamente desquiciado y lo demostró, no sabía por dónde dirigirse. Lo que está claro es que este señor ha sido presidente de este país durante 5 años y no se ha enterado de nada y no llevaba datos, realmente lo único que decía era mentira, mentira, mentira y se le veía muy nervioso, sudoroso, completamente fuera de sí. Y esa es la realidad de lo que tenemos actualmente dirigiendo nuestro país, ¿no? Un señor que está completamente desquiciado, tratando de mantenerse en el poder a cualquier coste. Y por el otro lado, pues tenemos a Feijóo, que realmente a mí me pareció que fue con un carisma tremendamente presidencial, serio, sereno, con propuestas dentro de lo que le permitían hablar, porque al final teníamos 2 periodistas que tampoco daban realmente pie a un debate ecuánime, a realmente hacer unas pausas, a realmente que se pudiese debatir, sino que simplemente era un barrullero, que en este caso Sánchez, interrumpiendo constantemente cada vez que hablaba Feijóo, ¿no? Entonces ese es el nerviosismo y las encuestas lo están diciendo. Hemos visto hoy mismo que salían ya varias y oye, pues se ha subido un 1%. Yo creo que realmente después el calado va a ser mucho mayor y la gente lo que está es harta de un señor que lo único que salió fue a... No me pasee usted el Falcon y el único que ha paseado el Falcon por toda España para ir desde mítines a bodas y conciertos ha sido el señor Sánchez. Esa es la lectura final, que les quedan, nada, tic-tac, 11 días para sacarlos de la Moncloa. Les mostraremos a lo largo de la mañana de hoy la intención de votos reflejada en algunas de estas encuestas que conocemos esta misma mañana, que se publican, como saben ya a partir de ahora muchos periódicos, ese tracking diario de cara al 23 de julio. Pero antes vamos con la preocupación que tienen muchos de esos ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que están esperando en sus hogares y revisando todos los días el buzón porque no les llega la documentación para ir a depositar
ese sobre con la papeleta en cualquiera de las oficinas. Correos de momento no quiere hacer públicos los datos que hay hasta el momento. Los sindicatos lo denuncian, consideran inadmisible que no se conozcan esas cifras y estiman que se han realizado más de 2 millones de solicitudes. El 23 de julio son las elecciones generales, coincide con las vacaciones de verano, por lo tanto muchos ciudadanos no votarán presencialmente ya que estarán fuera. Mañana es el último día para pedir el voto por correo. El censo electoral tiene de plazo hasta el día 16 para enviar la documentación que debe recoger el elector que lo ha pedido, pero los carteros podrían entregarlo hasta el 20 de julio, que es el último día para depositar el voto. Y si llega el último día para votar, muchos ciudadanos previeron las vacaciones y por eso pidieron el voto con anticipo, pero puede que aún no les haya llegado y estos días ya no estén. Casi 2,5 millones de personas ya lo han solicitado. Desde Comisiones Obreras avisan que quedan muchos por distribuir. En este momento estamos en torno a 330.000, 340.000 votos emitidos de los 2,5 millones casi que hay de solicitud. O sea que queda todavía, hasta ahí, como calcular 2.200.000 votos por distribuir. Correos aseguró que iban a reforzar tanto las oficinas como los repartidores, pero el sindicato lo desmiente. No es verdad que haya 19.200 contratos. Hay 12.000 largos que incluyen la sustitución de vacaciones, y habiendo una sustitución de vacaciones no son contratos todos de refuerzo. En una palabra, la empresa está mintiendo, y si no hay contratos para abrir las oficinas, el ciudadano no puede ir a emitir el voto a las oficinas. Juan Manuel Serrano, presidente de Correos y hombre de confianza de Pedro Sánchez, debe solucionar la situación ya que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Para que lo sepan nuestros espectadores, por si alguno de ellos ha tramitado ya este voto por correo y no le ha llegado todo ese sobre con todos los papeles necesarios, que sepan que a través del Instituto Nacional de Estadística se puede consultar ese estado de voto a través de la sección trámites. Lo único, eso sí, hay que identificarse con el DNI electrónico o con la clave PIN. Además, sí que es cierto que la Junta Electoral, como novedad, además de exigir ese DNI cuando uno se presenta en las oficinas para depositar el voto, ha instalado otra opción novedosa, que es que si uno ha solicitado ese voto con un domicilio y todavía no le ha llegado, puede volver a dirigirse a una oficina de correos y pedir que se cambie ese domicilio para que le llegue. Eso sí, llegaría ya en una fecha límite, por lo que vemos que la gestión también es un poco complicada. Lo que es cierto es que también la presidencia de Correos será otra de las cuestiones que se tenga que ver. El nuevo presidente del gobierno, el nuevo gobierno de coalición que surja tras las próximas urnas, porque lo que no puede ser es que esté gestionado por el amigo íntimo de Pedro Sánchez, encima con unos datos que son absolutamente desastrosos. Bueno, yo totalmente de acuerdo, pero el problema que hay aquí es que lo que no puede hacer es que tengamos unas elecciones el 23 de julio, cuando es fiesta en muchísimas comunidades autónomas y cuando más de 20 millones de españoles están de vacaciones, y cuando hay alguna comunidad autónoma, como es por ejemplo la andaluza, tiene prohibido en su estatuto que se produzcan elecciones en esa época del año, en julio y agosto, por el calor que hace. Es que yo entiendo que especialmente personas mayores, que les va a costar mucho ir a votar a sus lugares 23, y yo tengo amigos míos que me han dicho que es que llevan hora y cuarto, hora y media para poder entrar en las oficinas de correo, donde solo hay una persona atendiendo y hay mucha gente que no sabe hacer los papeles. Y claro, ¿quién dispone de una hora y media al sol para estar esperando en una foto de correos? Los que somos padres, que ahora en julio ya tenemos a los niños, pues tiramos de los abuelos o tiramos de lo que sea. Yo creo que es muy complicado. Y luego hay mucha gente joven, que eso yo creo que afectará principalmente a los partidos conservadores, que es que han terminado el colegio estos primeros votantes y estaban con sus viajes de fin de curso pagados y están fuera. Bien, yo creo que es la última maldad, que digo yo, o la peor maldad del último año del gobierno de Sánchez, y animo a todo el mundo a que haga los esfuerzos. Hay datos muy positivos. Los trenes de Sevilla a Madrid, de gente que viene de Huelva, que tiene de Cádiz, ya están todos completos. Los trenes de Madrid, de Málaga a Madrid, están todos completos. Lo malo es que va a haber mucha gente que le va a costar mucho desplazarse, porque hay mucha gente que desconfía del voto por correo, o hay mucha gente que está cansada de haber estado una hora en la cola y que no le hayan atendido y han dicho, pues volvemos a nuestro lugar para votar. Entre ellos yo haré lo mismo, yo volveré para votar ese día. Sí, lo que sería clave es que este fuera un mensaje que le llegara al ciudadano de que la manera de, diríamos, de digerir el cabreo de que te hagan venir a votar en el mes de agosto, que es la última
cabronadita del personaje, o esperemos que sea la última, es justo ir a votar, ¿eh? O sea, que no se salga con la suya. Me parece que esa reacción, si se sabe explotar bien, se puede producir, porque de las cosas que más odia el españolito medio es, además de que le tomen por tonto, que es lo que ha hecho Sánchez durante 4 o 5 años y en el debate siguió haciéndolo, pues resulta que es eso, ¿no? Que te manchaquen, que te joroben la vida por la comodidad personal de un señor que se le ocurrió esta fecha y nadie entiende. Bueno, es que no tiene ningún motivo para que fuera esta fecha, porque un mes más tarde no pasaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, esto ha estado buscado todo con la mala intención y buscando la participación más baja y que así sus socios de gobierno, como puede ser sumar, restar, multiplicar y dividir, Podemos, Podemes o tal, todos estos amalgamas de la izquierda más radical y comunista en nuestro país continúen ahí, porque a una baja participación esos partidos tienen la mayor facilidad para entrar dentro del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Lo vergonzoso al final es la ineficacia de gestión que se está haciendo por la empresa pública de Correos, que pensemos que duplicó las pérdidas en 2022 a 217 millones de euros, es decir, se está tirando el dinero nuestro de todos los españoles en esta empresa y no llega el voto de una manera eficaz y, por supuesto, los funcionarios que trabajan en Correos, lo que comentaba Víctor, es que muchos están de vacaciones y por eso no están en las oficinas de correo atendiendo. También hay que ver una cuestión y es que estamos ante unas elecciones. Siempre se dicen que todas son las más importantes de la historia, de la democracia y demás, pero es que realmente estas sí que son clave en la historia de nuestro país, porque aquí lo que vamos a decir es si nos vamos a convertir en la próxima Argentina de Europa, posterior Venezuela, o si vamos a ser una potencia económica a nivel europeo y volver a recuperar el estándar que tiene España. Es que pensemos que hemos pasado de dar ruedas de prensa dentro de la Casa Blanca a hacerlas en el parking de coches de la Casa Blanca. Es que somos el hazmerreír a nivel mundial después de haber sido imperio. Y ya no por imperio, sino que hemos sido cuarta economía a nivel europeo, hemos estado en las reuniones más importantes de países y actualmente somos el hazmerreír. Me ha encantado la expresión. Y eso no... Lo que has dicho de dar ruedas de prensa en el salón de darlas en el parking. Claro, es muy de darlas visual. en el parking. Es que es vergonzoso. Entonces, ¿qué tenemos que decir a todos los españoles? Más vale perder un día de vacaciones que continuar 4 años con el socialcomunismo que nos han querido imponer esta panda de sinvergüenzas que están en el gobierno de España. Más vale perder un día de vacaciones y perder, aunque sea un poco de dinero, que el dinero que se va a perder realmente pagando impuestos que no valen para nada más que para sostener chiringuitos como el Ministerio de Igualdad. Es que más vale perder este día que realmente seguir contando con gente como Yolanda, Sánchez, todos los secuaces, Otegi, toda esta gentuza que realmente lo único que ha querido ha sido romper y dinamitar nuestro país. Entonces, hay que sacarlos. Y este 23 de julio, pues con sombrerito, con abanico, yo voy a estar en un colegio electoral en Móstoles y lo que animo a todo el mundo es que vaya a votar. Yo voy a estar ahí contando los votos hasta el último momento, bregando con quien tengamos que bregar. Lo único que pido a la gente es que vaya a votar a primera hora, que hace siempre un poco más de fresquito, que estaremos todo el mundo esperándoles en un colegio electoral de verdad con el mayor de los cariños y si tenemos que abanicarles para que vayan a votar, les abanicamos, pero que vayan a votar. Es súper importante que realmente nos unamos todos porque nos jugamos realmente pasar, ya no estamos en segunda B, es que ya desaparecemos como país entendido democrático, porque fijaos lo que fue también la entrevista, cómo se utilizan los medios de comunicación en favor de una única persona, que es el señor Pedro Sánchez, que anda lastimosamente como un perrito abandonado yendo por las televisiones para intentar sacar un voto. Eso es lo triste que estamos enfrentando. Sí, no, es que tienes toda razón, pero creo que hay que buscar, entre comillas, la ira del personal por tener que ir a votar el 23 También. de agosto, vamos, eso, o de julio, eso es que es la clave. Porque para mí el resumen, y además yo la campaña quería, para mí el resumen es tan fácil como hay que conseguir que Sánchez se retire porque es un presidente que nos ha mentido, que nos ha salido malo y lo que es peor, nos sale carísimo. Y entonces eso es cuestión de explicarlo, o sea, explicar con que cada tarde alguien del PSOE de Vox dijera ¿en qué nos ha mentido Sánchez? Que mira que es fácil, o sea, tienes para 30 días sin problema. ¿En qué ha sido malo? Pues tampoco es nada difícil, Y en qué no sale caro, que todavía es más fácil, sí. Creo que la gente le estás echando en cara que no puede aguantar ese tipo. Por poner un ejemplo, hoy he cogido el tren desde Asamblea de Madrid Entrevías para venir hasta Nuevos Ministerios.
25 minutos el tren. Pero es que ayer, a las 3 de la tarde, la línea C5, que coge desde Móstoles hasta Atocha, parada a 40 grados a la sombra. Es decir, por favor, o sea, todos los que cojan el transporte público en este país, que cojan líneas de cercanías y demás, es una auténtica vergüenza. El problema de cercanías es que la mayor parte de los usuarios que habitualmente usan este transporte público se piensan que es una gestión de la Yo creo Comunidad que de ya Madrid, con los calores que están pasando ya se están empezando a ubicar dando de que cuenta, es ¿no? Sánchez el que gestiona cercanías. Es Sánchez que prometió 5.000 millones de euros para cercanías de Madrid y no los hemos visto ni los vamos a ver con ellos, por supuestísimo. Pero es que, de verdad, que tengas que esperar por un tren a las temperaturas que estamos soportando 20 minutos, 25 minutos, sin ninguna explicación... Hombre, por favor, es que ya está bien de tomar el pelo, que yo cuando llegué a vivir a Madrid hace 11 años pasaban trenes cada 3 minutos. Cada 3 minutos. Y ahora estamos hablando que dices 15, 20 minutos. No puede ser así que el 23 de julio, esto también, ¿ves? Una de las mentiras de Sánchez, pues por esto también hay que votar al Partido Yo Popular. quiero mencionar, yo coincido con lo que tú has dicho, ¿no? Que estamos en un momento histórico. Para mí en estas elecciones nos jugamos la monarquía parlamentaria. Y el fin de la monarquía parlamentaria, que es el objetivo de Sánchez desde mi punto de vista. Hay un libro de Rosa Díez, de la Esfera de los Libros, se llama Caudillo Sánchez. Y yo creo que Sánchez o sea, lo que hemos visto es una degradación de las instituciones, una pérdida de independencia de los poderes que tienen que ser contrapoder del Ejecutivo, del Judicial, bueno, el Legislativo, donde he estado yo, pues como yo siempre lo digo, más de 2 años de la señora ministra sin pasar por la Comisión de Hacienda, el presidente del Tribunal Constitucional pues dijo que él iba a solucionar el problema de ETA, y donde tenemos el brazo armado político de ETA, lo tenemos en todas las instituciones blanqueado y ha sido socio de gobierno, y ahora dice que va a solucionar el problema de Cataluña. Pues esto va a terminar. Y efectivamente, en términos económicos, pues es absolutamente tristísimo. Yo estuve, después de las Semana Santa, estuve en Corea asistiendo a la votadura de un petrolero, y en ese astillero en el que yo estuve habían votado en el año pasado, si recuerdo bien, 42 gasistas, petroleros y portacontenedores. El buque más barato 98, el más caro 150. Y hablando con el presidente de la compañía, me decía que ellos el modelo que habían copiado, que claro, porque España llegó a ser el segundo astillero del mundo. Y ahora, el año pasado, no hemos hecho ni lo que ha hecho un solo astillero en Corea. Corea entonces era un país mucho más pobre de lo que era España en aquel entonces, con una renta per cápita inferior a la española y con un PIB inferior. Corea del Sur a día de hoy tiene una renta per cápita superior a la española, un PIB superior a la española, está entre las 10 economías más grandes del mundo, y en España vamos perdiendo posiciones. Y si no le damos un cambio de timón en todos los ámbitos, en el institucional, en el cultural y por supuesto en el económico, pues perderemos la posición en la que deberíamos estar, y desafortunadamente una vez que se pierde, recuperarla es muy complicado. Otro dato pues perdida está, otro dato curiosísimo, la actuación de los periodistas de A3 Media. Yo siempre he hecho en falta medios de comunicación conservadores. Yo me acuerdo cuando Antena 3, históricamente, era un medio conservador. La radio, que hacía una pelea, defensa de los valores, se enfrentó al felipismo, que todo es socialismo, porque el zapaterismo, el sanchismo, todo es socialismo, ¿no? Se enfrentó. Y yo veía ese programa y digo, además me sorprendía un poco la templanza en ese sentido de Feijóo, y cómo Sánchez, cuando decía, oiga, ¿me van a dejar hablar?, miraba a los periodistas. Yo decía, deben estar acojonados cada vez que les mira. Y hablas de trenes. Pues mira, yo quiero hablar de trenes. En Salamanca, que es por donde yo me presento para diputado, hay promesas incumplidas de los dos partidos, de la conexión de Salamanca con Portugal, de la electrificación de la vía con Fuentes de Oñoro. Solo tenemos una frecuencia de trenes irrisoria a Madrid, y eso es algo que vertebra a nación. Cuando tienes un tren que te permite ir a trabajar o desplazarte, aunque sea semanalmente, a otros puntos de España, principalmente a la capital, como nexo de crecimiento que es de España, arraiga la población y vertebra el Estado. O sea que me alegro enormemente que recuperemos esas inversiones, y creo que es la gran oportunidad perdida de los fondos europeos, que se podían haber hecho muchísimas cosas y no se han hecho.
Totalmente. Vamos ya con esas encuestas. Antes, contarles que Isabel Díaz Ayuso ha tenido que cancelar toda su actividad política porque ha perdido el bebé de 8 semanas y desde esta casa queríamos enviarle un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Vamos ya con esas encuestas con las que desayunamos este miércoles. Comenzamos por la que ofrece GAT3, que ya recogería esa intención de voto después de ver ese cara a cara, que precisamente del que estábamos hablando entre Feijóo y Sánchez. Sánchez estaría bajando por primera vez del 28% del voto con 109 escaños. El líder del Partido Socialista cae en esta encuesta, los peores datos que recoge GAT3 desde que ha comenzado a ofrecer este tracking diario. 153 asientos para el Partido Popular, 29 para Vox, por lo que sumarían mayoría absoluta frente al bloque de la izquierda capitaneado por los socialistas y por Yolanda Díaz en Sumar. Por su parte, nos vamos ahora con OK Diario, que muestra cómo ese debate del que salió vencedor Feijóo estaría impulsando las expectativas en Génova 13, porque el Partido Popular sube casi un punto dentro de estas encuestas que ofrece Data 10, hasta los 145 asientos en el Congreso de los Diputados, 106 para el Partido Socialista, 34 Vox y 30 Sumar. Como ven, se dirige Feijóo hacia los 150 escaños y aumenta ese margen de mayoría absoluta junto al partido de Santiago Abascal hasta los 179 escaños para ambas formaciones. Por su parte, nos vamos ahora hasta La Razón, porque tanto Partido Popular como Partido Socialista suben en cuanto a porcentaje de voto con respecto a los días anteriores, según los datos de NC Report. El PP se mantiene en esa horquilla de entre 148 y 149, Partido Socialista rondaría los 106, Vox 31-34, Sumar 30-31. Y por último tenemos la que nos ofrece la encuesta del País, que ahí se ve como hay una holgada victoria del bloque de la derecha que suma hasta 169 escaños. Partido Popular 127, 113 para el Partido Socialista, es la encuesta que da una intención de voto más alta para Pedro Sánchez, 42 de Vox y 37 para Sumar. Esperemos que no se cumplan, porque con esas encuestas creo que tenemos Sánchez para 4 años. Quiero decir, la clave está para mí en que el PSOE no pase de 100, y eso recordemos que no hace mucho estábamos en 90 y picos, y lo segundo que es clave es que Vox no se confunda en votos con Sumar, o sea, que no estén ahí, sino que quede claramente uno por encima de otro. Si eso no se consigue, por mucho que PP le diga 150 y una tía mía se haga Mismundo, aunque sea tío, pues no tenemos ningún futuro. Y 4 años de Sánchez, como habéis coincidido todos, son para pensarse irse a vivir a Portugal. Desde luego. Aunque no haya conexión con Salamanca, porque si la hubiera, me lo pensaría menos. Elisa. Creo que lo preocupante de todo esto es que el Partido Socialista sigue estando en una horquilla de 109 diputados. Creo que lo preocupante es que un partido de corte comunista como es Sumar pueda aspirar a tener 28 escaños en el Congreso de los Diputados. Creo que es preocupante qué está pasando en España. Yo de verdad pregunto a los españoles qué está pasando para que todavía se sigan eligiendo partidos que apoyan regímenes autoritarios en otros países del mundo, cuando esta gente que luego sale a vender todas las banderas que coge apoya regímenes como Afganistán, donde se abusa absolutamente de las mujeres, y luego te vienen aquí con un Ministerio de Igualdad y puntos violetas y pintándote los bancos como si así fuésemos a solucionar un problema en este país. Partidos que realmente salen y dicen que salen con la bandera LGTBI y apoyan regímenes donde se asesinan a las personas homosexuales. Por favor, o sea, españoles, despertemos porque me parece increíble. ¿Qué más tiene que pasar en este país para que realmente reaccionemos y votemos en masa a la derecha? Porque es que ya no solo que nos hayan subido más de 60 impuestos en lo que se lleva de legislatura, es que cada vez, aunque ganes un poco más, realmente estás ganando menos. Ha vuelto a subir la factura de la luz. Y tenemos a Sánchez, que lo único que justificó el otro día de sus pecados es que es culpa de la guerra de Ucrania. Y se metió debajo de la guerra de Ucrania cuando dices, pero si tú tendrías que haber mandado armas y no has mandado armas a Ucrania, si tú tendrías que haber estado apoyando ahí y no has apoyado, si has dejado a todo el mundo tirado, primero a nosotros, por supuesto, a todos los españoles, que cuando han subido las facturas de la luz, del gas, de los alimentos, de todo, no ha hecho absolutamente nada. Ha salido a echar la culpa a cualquier otro con tal de no asumir la propia. Entonces, realmente creo
que si queremos vivir en un país próspero, con una buena economía, donde haya empleo, donde haya empresas, donde haya riqueza, donde haya buenos salarios, donde podamos aspirar a tener una familia, una vivienda, vivir de manera libre donde nos dé la gana. Demonios, es que hay que votar a la derecha en masa. Eso es lo único que voy a decir a los españoles, pero que todavía haya encuestas que digan que puede sacar 100 diputados este señor, que ha sido el presidente más falaz, embustero, mentiroso, que le tenían que preparar los actos de la petanca, de la bicicleta, de todo. Es que esto ha sido todo un show, era como el show de Truman, como la película. Por favor, despertemos, no nos olvidemos de todo el mal que se nos ha hecho, que se nos ha encerrado en un estado de alarma inconstitucional. De verdad, ¿qué más tiene que pasar en este país? ¿Qué más pobreza tenemos que pasar? Un dato, porque reformando lo que has dicho, Izquierda Unida en 2008 sacó en las elecciones generales 2 diputados. Sí, sí. 2 diputados, ¿eh? Es el peor resultado histórico de Izquierda Unida. Pero Yolanda se ha maquillado muy bien, pero la realidad es que Yolanda, antes de maquillarse tan bien, estaba en el PC, Partido Comunista. Por eso, en y Izquierda el comunismo lo único que ha dado al mundo es hambre, miseria y muerte. Yolanda y su equipo, que en estos días están muy ocupados en crear stickers para que se difundan a través de WhatsApp diciendo que votar es de guapas. Fíjate, lo de la guerra de Ucrania que lo utilizó, es curiosísimo porque la gente se olvida que la guerra de Ucrania, si no la invasión, me parece que es el 24 de febrero, ya estaba creciendo la inflación por encima del 7,4% en ese momento dado. Eso es, dice, bueno, la guerra de Ucrania, dice, bueno, ya está usted destruyendo el poder adquisitivo que tenían los españoles con la subida de impuestos, que le ha subido los impuestos a las rentas del trabajo superiores a los 20.000 euros, es decir, a todos los españoles, cuando dijeron que eso iban a subir a los ricos, ya sabemos que para la ministra de Hacienda, ricos son aquellos que tienen unas rentas brutas del trabajo superiores a 20.000 euros al año, se ha reducido la renta disponible. Las encuestas, oye, en octubre del año 2019, el CIS, igual que ahora, decía que yo no iba a salir elegido diputado, y lo vuelve a decir ahora. No lo sé qué significa. Yo sí recuerdo, y entonces, igual que ahora, que los mítines de Santiago son multitudinarios. ¿Es verdad? Santiago vino a Salamanca, paramos y dimos un paseo breve hasta la Plaza Mayor, y yo un momento dado, a mí no se me ha hecho nunca tan largo ese recorrido, y especialmente una vez que entramos en la Plaza Mayor, que teníamos que salir, digo, no salimos nunca, porque era una masa de gente, era una cosa bastante agobiante. Digo, Santiago, ¿tú vas por esto todos los días? Es que no se podía avanzar. Uno le echaba el brazo por encima, otro le decía una foto, otro para mi cuñado, otro no, es que yo te sigo. No sabes lo que, o sea, algo para mí muy agobiante. Santiago está más hecho y está más fuerte que yo, pues iba desplazando la masa de gente en la Plaza Mayor, se me hizo muy largo. Y es lo que yo palpo, o sea, yo lo que palpo es que hay una afinidad con Vox y con Santiago enorme. Ayer yo estuve en Béjar, estuve en Tamames, estuve en Río Frío, estuvimos pegando carteles y la gente salía en cuanto se enteraron que están los de Vox, que estábamos poniendo unos contenedores, unos carteles de vota lo que importa, venían sobre todo gente, chavales, a pedirnos las pulseras de Vox de España siempre, sabéis que hemos sacado vota campo, vota familia, y la gente venía, y estuve... No sé si visitaríamos 11 pueblos, desde Tamames hasta Béjar, y luego ahí estuvimos en la presentación de novilleros. Y me quedé sin pulseras y sin piruletas de Vox, lo que tengo que decir. O sea, esa es mi encuesta. Oye, luego será lo que Dios quiera, pero yo es lo que palpo en la calle. O sea, a mí no me ha llegado nadie, no me está pasando lo que le pasa a Ignacio Garriga, que va a los sitios y va a poner una caseta, tiene que ir acompañado por 13 furgonetas de los mozos de escuadra para que los salvajes no les destrocen. Yo lo que veo en Salamanca es algo espectacular, o sea, a mí me sorprende. Por cierto, me paran en los sitios más recónditos y los hay, y dice, oye, que me ven en Dando Caña. Muy bien. Yo le digo, si voy una vez cada 15 días, no, nosotros le vemos, es algo que me deja, que es algo que me ha sorprendido, porque me ha pasado en Lima, en Perú, me ha pasado en La Paz, en Bolivia, me ha pasado en Bogotá, y dice, oye, lo de este programa se ve en muchos sitios muy dispares del mundo y en Salamanca también. Pues nos alegra mucho saberlo. En fin, veremos qué es lo que pasa el 23 de julio. Desde luego, las encuestas, ya lo saben todos ustedes, están también dirigidas a intentar influenciar al votante. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero a la vuelta iremos con cómo se ha tomado Pedro Sánchez el hecho de no salir tan bien parado de ese cara a cara con Feijóo, porque comentábamos aquí en esta mesa
como al presidente del gobierno le gusta echar la culpa a otros, y parece que también en esta ocasión así ha sido. Todo ello a la vuelta. De vuelta en Dando Caña, pasan 7 minutos de las 12:30 del mediodía. Vamos a seguir hablando de los principales temas que hay sobre la mesa política después de ese debate, ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez organizado por A3 Media. Y hoy casi todos los medios de comunicación hablan del enfado interno que hay en el Partido Socialista con su candidato por cómo lo hizo precisamente en ese debate. Pero fíjense, lo publica El Mundo, depresión en el Partido Socialista ante ese fracaso de Sánchez en el cara a cara. No se puede disfrazar lo que ha visto todo el mundo. En Ferraz ya consideran que el Partido Popular va a ganar sí o sí las elecciones y que no hay vuelta atrás, incluso para intentar impulsar más un poquito ese voto del Partido Socialista. Por su parte, OK Diario, fíjense, el presidente no solo perdió los nervios públicamente, sino también con su propio equipo. Me estáis hundiendo. Según publica este digital, el presidente estallaba contra su equipo, descargando en ellos toda la responsabilidad, dice OK Diario, incluso la suya, que él siempre se niega a tener. Me estáis hundiendo, le reprochó, según uno de esos colaboradores que viajaba con ellos en el avión. Ya tenía en sus manos algunas de esas publicaciones de la prensa afín que le recordaba ese mal papel que hizo durante el debate. Bueno, vamos a hablar de muchas de las cuestiones, algunas que salieron, otras que no, y algunas que salieron pero de las que no se habló mucho, como es la cuestión de los peajes. La lupa de María Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salve. Efectivamente, porque sí que salió ese tema en el debate, aunque un poquito de refilón, lo comentó Alberto Núñez Feijóo, pero no está de más recordar que a partir del año que viene, a partir de 2024, se va a comenzar a pagar en las autovías y en las autopistas nacionales. Esta es una de las condiciones que interpuso la Comisión Europea a España para que pudiésemos recibir esos fondos europeos que estaban valorados en torno a los 100.000 millones de euros. En un principio, Pedro Sánchez negó y dijo que esto no era así, que no era verdad, así que en octubre dijo que él quería crear como una especie de sistema de pago progresivo en carreteras, pero dijo que nada tenía que ver con lo que se estaba diciendo. Sin embargo, ahora ha tenido que rectificar, ha dicho que sí, y la excusa que ha puesto es que bueno, España tiene que avanzar hacia la internalización de los costes externos, que básicamente que es quien, según él, quien contamina pues tiene que pagar. Y esto el propio gobierno lo denominaba como pago por uso. ¿Y qué pasa si el próximo 23 de julio el Partido Socialista pierde las elecciones y no consigue formar gobierno? Pues que quien sea el nuevo presidente de cualquier partido no podrá hacer nada y tendrá que adoptar sí o sí esta medida porque está incluido en ese plan presupuestario que ya se ha enviado a Bruselas. Y en ese mapa se puede contemplar toda la red de carreteras nacionales que los españoles tendrán que pagar a partir del año que viene. Y un dato curioso es que este sistema ya debería haber entrado en vigor este año, en 2023, pero el Gobierno pidió como una especie de prórroga a Bruselas por los temas de siempre, por la pandemia y la guerra de Ucrania. No se sabe todavía muy bien cómo será ese sistema de pago, sí que verá que no pretenden poner las típicas barreras de peaje, entonces lo que quieren crear es como un sistema de pago dinámico, que es básicamente lectores de matrícula y te llega directamente pues la factura de los kilómetros que tu coche haya recorrido. Y el coste creen que podría ser entre 1 céntimo y los 9 céntimos por kilómetro. Y no sé cómo lo veis, pero vamos, es básicamente que los españoles ya de por sí ya tienen suficientes gastos como para que encima ahora por circular por las carreteras tengan incluso más. Yo según el debate Sánchez lo negó esto, ¿no? O me he quedado lo negó. O me he quedado mal de la cabeza porque vi clarísimamente que lo negó. Con lo cual, si nos hemos de fiar de Sánchez, eso no va a ocurrir. Segunda cosa, parece que el PP sí que asume que no le queda más remedio que pagar, pero al mismo tiempo hemos oído que Vox ha dicho que porque va a tener que pagar. Y yo me apunto más a la tesis esta última, es decir, una cosa es lo que ha negociado el gobierno anterior, otra cosa es que ahí hay un dinero y puedes negociar sacarlo de otro sitio. No creo que la Unión Europea, ni que Bruselas, ni que nadie te obligue exactamente a lo que dijiste, porque lo que no quieren es lo que dijiste, lo que quieren es el monto económico, claro. Con lo cual evidentemente es negociable si se busca otro sistema. Esto en el fondo sería un impuesto más. Bueno, yo siempre no acabo de entender por qué en España todo el tema de las autopistas y ahora de las autovías, si no quedará más remedio que pagarlas, no se usa el sistema suizo, que era para mí era un sistema perfecto, que es que tú en Suiza compras una pegatina que te da derecho a cruzar todas las veces que quieras todas las autopistas de Suiza.
Esto tiene una ventaja, que es que para el señor que va a trabajar le compensa, y para el señor que cruza Suiza, que viene de no sé qué, paga lo mismo, con lo cual es el que te está pagando, y con la cantidad de turismo de coche que hay en España cruzando por arriba y por abajo, con ese sistema, el señor que trabaja gracias a las autopistas o autovías, pues pagaría mucho menos que el señor que es por puro turismo. En eso, además, en todo el tema de autopistas me hace mucha gracia, entre comillas, la filosofía catalana y la filosofía madrileña, que es muy distinta. Los precios de las autopistas aquí, las radiales y todo eso, tienen que ver con... Ahí es, cuando es hora de trabajo es más barato, cuando es hora de turismo es más caro, y aquí es al revés. Tiene gracia. Pero en Galicia, por ejemplo, si mal no recuerdo cuando llegó ese momento, de hecho no recuerdo bien si lo mencionó Alberto Núñez Feijóo, lo hemos estado comentando en la redacción, en vez de trasladarlo como un impuesto a los ciudadanos, lo que hizo fue asumir ese gasto por parte de la Xunta de Galicia. Claro. Sí, con Europa has negociado X mil millones y dices lo sacaré de otro sitio. España cierra con un déficit estructural del 4% y con una deuda superior al 110%. Que sepamos. Vamos a cerrar, y la deuda cae gracias a la inflación. Con una recaudación fiscal, bueno, el programa lo tengo aquí, como estuve el otro día en un debate económico donde lo tengo. Bueno, el Partido Socialista, en su programa del año 2019 decía que quería subir la recaudación 5.700 millones, y Unidas Podemos quería meternos un hachazo fiscal de 21.000 millones. La realidad es que en el año 2022 la agencia tributaria ha recaudado 32.000 millones más. Se ha sumado. Sí, efectivamente. Vale. Y en el año, según los presupuestos generales del Estado, que ya se ve el enfriamiento de la economía y no se van a cumplir, esperaban recaudar 37.000 millones más. Es decir, 6 veces más de lo que decía el Partido Socialista en su programa. Pero la palabra es el gasto. Lo que hay que hacer es reducir el gasto. Dice, ¿dónde podemos reducir el gasto? Mira, yo tengo aquí un informe que es el coste autonómico 2, Administración y Autonomía de UPyD, que se publicó en mayo del año 2011 y que es a continuación de otro libro que hay, otro estudio que había publicado UPyD, que era el coste del Estado autonómico 1. Este es el 2, mayo 2011, y hablaba que las ineficiencias, esto no es eliminar las comunidades autónomas, las ineficiencias eran 28.000 millones. En el debate que estuve yo, si recuerdo bien, en El Economista, Iván Ayala, de Podemos, dijo que había un informe de la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, y digo esto porque está en el prólogo de este libro, en el epílogo de este libro, que lo he escrito yo, que decía que las corruptelas y las ineficiencias políticas, según ese informe, eran 48.000 millones. En ese mismo debate había un señor de Más Madrid, Más País, que dijo que no, que eran 90.000 millones. Juan Carlos Bermejo, destacado dirigente de Ciudadanos, publicó una cadena de tuits, que estará por ahí colgada, donde hablaba más de 61.000 millones. Y el último, un tertuliano de esta casa, José Ramón Riera y Gustavo Morales, han publicado un libro recientemente, lo tengo aquí, lo voy a subir, que se llama El precio de las autonomías, y aquí hablan de 88.000 millones. Los datos que les he dicho yo, que les acabo de mencionar, están en el epílogo, como repito, lo he escrito. Entonces, yo no sé si serán 28.000 o, como dice José Ramón, serán 88.000. Lo que digo es que hay muchísimo gasto para reducir antes de exigir a los españoles que sigan pagando más. No se trata de pagar más cuando estamos teniendo el crecimiento mayor de la presión fiscal que ha sufrido cualquier país de la Unión Europea del año 2019 al 2022 ha sido en España. El país que tiene un 26% de la población en riesgo de pobreza, según el Eurostat, es España, junto con Grecia, y solo hay 2 economías peores que nosotros en la Unión Europea, que son Bulgaria y Rumanía. Entonces dicen, no se trata de subir los impuestos, se trata de reducir el gasto. Exacto. Además, yo creo que aquí es importante hacer un apunte. La autopista es de gestión privada, se entiende que es una vía de gestión privada, y la autovía es de gestión pública. Hay una máxima en el derecho tributario español que dice que no se puede pagar 2 veces por un mismo concepto una vez ya ha sido pagado. Entonces, entendemos que las autovías ya han sido pagadas, por lo tanto, volver a poner un peaje en una autovía que ya ha sido íntegramente pagada es un acto lesivo contra el que tributa, que en este caso somos los ciudadanos. Punto número 1. Punto número 2, esta gente, como siempre, claro, es que el que lleva el coche es rico. Si tienes un coche eres rico, automáticamente en este país, porque tendrías que ir a hidropedal, según Podemos. Entonces, vamos a ver, la gente que va en coche o que va en camión es porque no le queda más otra que ir en coche o que ir en camión.
porque no disponemos todos los españoles de un Falcon del cual abusar para ir de un sitio a otro. Por lo tanto, la gente nos desplazamos en vehículo, nos desplazamos como buenamente podemos. Esta gente lo único que hace es un plan de decir, mira, con tal de no cargarme 23 ministerios que tengo, que por cierto no vale ninguno con todos estos dentro para absolutamente nada, con tal de no cargarme 800 asesores que tengo en la Moncloa, con tal de no cargarme 30.000 euros en maquillaje del señor Sánchez o 40.000 euros en snacks y alcohol para el Falcon, quizás es que realmente lo que tenemos que estar pensando es en qué se está gastando el dinero. Aproximadamente se dice que hay unos 60.000 millones de euros de gasto superfluo en este país. No es que tenemos ministerios que no valen para nada, tenemos ministros que no valen para nada, tenemos ministras que aparecen en bicicleta y 20 coches detrás. Esto es una auténtica vergüenza. El señor Sánchez, el otro día para llegar al debate, menudo paripé tuvieron que hacer con los coches para parecer que va en un coche más humilde, pero de verdad, o sea, esto es un pitorreo. La ministra, acuérdate de la imagen de la ministra en bicicleta. La ministra, verano azul. Con dos coches, uno delante y uno atrás. Sí, está muy bien que nos apoyen en la campaña de verano azul, pero la realidad de todo esto es que, punto número uno, el derecho tributario español no permite que sea, o sea, otra vez volver a pagar por un mismo hecho impositivo un impuesto que ya ha sido pagado. Dos, acaban pagando los mismos de siempre, es decir, la clase media y trabajadora es la que tiene que pagar un peaje. Y realmente a quienes afectan siempre es a los que menos tienen. Mientras tanto, ellos sí, ricos, muy ricos, cada vez más ricos, a costa de todos nosotros. Entonces, carguémonos ministerios que no valen para nada, carguémonos 800 asesores que no valen para absolutamente nada, carguémonos sesiones de maquillaje. Es que son 10 sesiones de maquillaje, 30.000 euros. Es que le maquillo yo. Francas. Sí, muy rápido, pero sumando lo que dice Riera con alguna institución, y con Riera lo hemos discutido, salen sobre 150.000 millones de gastos superfluos. Pues 150. Hablabais de la imagen viral de Teresa Rivera montando en bicicleta, llegando a esa reunión con los diferentes ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea en Valladolid. Vamos a ver precisamente esas imágenes porque puede ser multada. La policía en esas ocasiones, sobre todo cuando alguien comparte también estas imágenes a través de las redes sociales, puede actuar de oficio. 1.300 euros en multas y hasta 6 puntos de la DGT, porque apenas en esos 200 metros, que no es que saliera del hotel en el que estaba, 200 metros que recorrió Teresa Rivera en bicicleta, hubo 2 coches que circularon en sentido contrario dentro del carril bici, que sacaron el cuerpo por la ventanilla y encima la propia vicepresidenta de Transición Ecológica iba sin casco. En fin, además, Marien, esta imposición de las políticas verdes parece que no está saliendo muy bien porque muchos ciudadanos no pueden costeárselo. Claro, porque al final lo que pretenden además es que dejemos los coches de gasolina a un lado y pasamos a los coches eléctricos. De hecho, hace escasas semanas anunciaban una deducción del 15% del IRPF por la compra de este tipo de coches. Entonces hemos querido hacer como una comparación entre el mercado automovilístico, entre el coche más barato, típico de gasolina, y el más barato, pero de los eléctricos. Sí que es verdad que el mercado de los coches de combustión de toda la vida ha superado la barrera de las 100.000 unidades vendidas, ha tenido como un ligero repunte en este último año, pero el modelo más vendido es el Dacia Sandero, que es justamente el más barato, que se puede adquirir desde unos 8.000 euros. Pero en el lado contrario, si nos pasamos a los coches eléctricos, es el Dacia Spring, que se puede encontrar como poco por 12.990 euros. Entonces llama bastante la atención que pretendan que compremos ese tipo de coches con tanta diferencia de precio cuando, o sea, la economía pues, no es muy buena, que digamos. Y encima, este tipo de coche, el eléctrico, justamente ese modelo tiene algunos inconvenientes, y es que la batería solamente da para 200 kilómetros, con lo cual, por ejemplo, si vivimos aquí en Madrid, no nos da siquiera para irnos a Valencia, no nos da para irnos a Barcelona ni a Sevilla, como muy lejos nos podemos ir a Cuenca sin tener que parar para recargar esa batería. Claro, pero es que el plan de la izquierda es esa imposición de ciudades de los 15 minutos, claro, que no puedas salir de tu gueto en el que pretenden meterte y someterte absolutamente. Entonces, como la idea de ellos es que nos metan en una cajita y que no salgamos de esa cajita, pues es que te sobra hasta pila, ¿sabes? Puedes donar. Ese es el problema. Sí, pero ojo, después de estas baterías de los coches, a ver qué hacemos en unos años, porque en algún sitio habrá que dejarlas. Bueno, pero las mandaremos con Mark Zuckerberg a Marte. Este es un tema, o a Francia pagando como los residuos este es un tema nucleares. De verdad, yo creo que en la Unión Europea, y lo he dicho, lo vuelvo a repetir, se les ha ido la cabeza. Esa es la expresión. Es un verdadero disparate. Es imposible
que todos los europeos vayamos en coche eléctrico. No hay reservas de litio, no las hay, igual que no las hay en Estados Unidos. En California, que ha sido un estado tal, pues sabéis que han pedido que por favor la gente deje de cargar los coches eléctricos por las noches. Y no todos los californianos tienen coches eléctricos porque tumba el sistema eléctrico. La Unión Europea, yo creo que nos está, o sea, la neutralidad tecnológica yo creo que es obligatorio para cualquier gobierno. La realidad es que había una industria, Europa, de las pocas industrias donde seguimos siendo potentes, porque no lo somos en otras, es la automovilística. Y una industria que estaba avanzando. No es lo mismo un coche diésel hoy que un coche diésel en su producción de CO2 hace 15 años. Y cuando hace 3, 4 años empezaron de manera ya legislativa a perseguir los coches de combustión, la industria ha dejado de invertir en cómo reducir y cómo ser más eficientes y reducir el consumo. O sea, porque ahora haces más kilómetros con un coche que lo que hacías entonces. Y ya se están pensando en otras cosas. En España, que somos uno de los grandes productores mundiales de vehículos con más de 1 millón de puestos de trabajo, los coches que se producen en nuestras fábricas, en Castilla y León, en Galicia, en Cataluña, son principalmente diésels. Y el otro día en un debate me decía el señor de Sumar, dice, no, pues los empleados de esas fábricas de Valladolid están deseando que les ir al coche eléctrico. Porque no quieren quedarse sin trabajo. Dice, primero, se van a quedar sin trabajo gracias a usted. Segundo, un coche eléctrico no es lo mismo que un coche de combustión. Un coche eléctrico es una batería. Un coche de combustión tiene cilindros, filtros. No o sea, es verdad, es un verdadero disparate y además yo no me veo en Valdelajeve, no me veo en Sequeros a un señor colgando un coche, porque es que las carreteras y en la montaña, o en África yo estuve con el presidente de una empresa petrolera y me decía, no lo vamos a hacer nunca, porque es que no es viable. Nuestros coches, una vez que los usamos, los vendemos y se los mandamos a otros países, principalmente a los mercados que crecen, porque desafortunadamente España la población decrece, pero hay otras partes del mundo donde la población crece, principalmente África. Y África no va a comprar coches eléctricos, va a comprar coches de combustión. Nos estamos pegando un tiro en el pie de unas dimensiones brutales y los responsables es la clase política. Sí, pero es que además está como el mito de que los coches eléctricos contaminan mucho menos y por eso no lo quieren como imponer. Pero si nos fijamos hay un pequeño matiz que nos hace ver como que esto no es del todo cierto, porque sí que verá que un coche de combustión contamina más durante el día a día, produce unos 140 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, pero en la fabricación es muchísimo más el que contamina el coche eléctrico, o sea, puede contaminar en torno a 19,9 toneladas y el coche de combustión normal 9,40 toneladas, o sea, hay una diferencia bastante grande de eso que nos quieren hacer ver como que no, es que si te compras un coche eléctrico favoreces al medio ambiente. Sí. Pues igual no tanto, esos son los datos que no nos quieren contar. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Gracias, Mariem, por esta lupa. Publicidad y a la vuelta hablamos de otras cuestiones que también sacaron un poquito, que pasaron un poquito por alto en este debate, como por ejemplo la inmigración. De hecho, también tendremos conexión en directo con Rubén Pulido. Redenger es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá, en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes ese tratamiento anticaída, la calvicie volverá también a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o también te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Así que no pierdas más pelo y llama ya. 1:00 de la tarde, todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar a lo largo de la próxima hora, porque ya hemos llegado al ecuador de este programa. Les contaremos cómo ha vuelto de nuevo el comodín de Franco, ese dato del IPC que conocíamos esta mañana y cómo el precio de los alimentos sigue estando por encima del 10%. Y muchos más asuntos, así que quédense con nosotros. Todo esto después de las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. La inmigración y Canarias, pues estos días están en todas las portadas. Han encontrado en el puerto de Las Palmas a 2 jóvenes procedentes de Nigeria en la pala del timón del buque que procedía de Nigeria. Estos jóvenes, al parecer, se subieron en un puerto muy cercano del origen. La policía les ha rescatado, les enviaron al hospital
y les han vuelto a subir al buque, ya que la embarcación tiene la obligación de llevarles. Este buque iba hacia Europa y al parecer tienen familiares en Italia. Llevaban exactamente 8 días ahí metido, como pueden ver en la imagen, y esto se suma a los cayucos perdidos durante nuestras aguas. Estos días han rescatado hace poco a 86 personas, pero siguen desaparecidas más de 200. Alrededor de 951 personas han fallecido intentando llegar a España en el primer semestre de 2023 y 778 han sido en la ruta canaria, donde se han contabilizado 28 naufragios, además de 19 embarcaciones desaparecidas con todas las personas a bordo. Claro, y esto viene procedentes de 14 países diferentes. Sinceramente, Alba, esto se está convirtiendo en un gran problema. Primero, las mafias están utilizando a estas personas para trasladarles a España, y luego, ¿qué medidas se están proponiendo o qué nos está haciendo por parte de los políticos para acabar con esto? Tenemos a partidos políticos que acentúan todavía más ese efecto llamada, que dicen que hay que hacerlo por solidaridad, pero luego lo que estamos viendo es que les lanzan directamente a la muerte en nuestros mares. Y ahí están las cifras, 950 personas que han muerto en los 6 primeros meses del año. Bueno, eso a ver, yo creo que la solución definitiva a ese tema no la tiene nadie, porque si la tuviera alguien la explicaría. Lo que está claro es que lo que se está haciendo ahora no funciona. O sea, si lo que estás haciendo no para el problema, no funciona. Pensarse que África va a cambiar y que va a aparecer Nueva York, pues hombre, pues está muy bien, pero como recordaba Víctor, ni siquiera los coches eléctricos van a entrar en África, con lo cual hay que suponer que falta mucho tiempo para que desde aquí querramos ir a vivir a África y vayamos en patera a África. O sea, falta mucho tiempo para que se dé este vuelco, con lo cual es un problema que vamos a tener absolutamente permanente. Desde África a otros países, permanente la entrada en la Unión Europea. Entonces la Unión Europea tendrá que decidir qué quiere hacer. Con lo que está haciendo no vale. Si lo que quiere es pues una especie de no atreverse a decir que no y que todo acabe fatal, pues porque evidentemente los africanos, todos los africanos pobres no caben en Europa. Pues nada, que alguien tome la decisión. Evidentemente es duro, o sea, decirle a alguien que no puede entrar en tu país es duro, pero de la misma manera que es duro tener muchos pobres en la calle, no dejarles entrar en tu casa. Entonces hay que decidir qué es mi casa, qué no es mi casa, si mi casa tiene puerta, si cierro la puerta, si abro la puerta, y a partir de ahí, pues nada, la vida es muy rica. Estamos viendo que hay muchísimo descontrol, y aún así, poniendo medidas, haciendo políticas, se ve que es muy complicado. No, y además hay una cosa que me he olvidado, que es que si el señor que, diríamos, ayuda a que el señor que está en la calle pasándolo francamente mal entre en mi casa, se lleva un cobro por hacerlo, ni te cuento. Y entonces habría que empezar a pensar que igual estas organizaciones no gubernamentales no son organizaciones no gubernamentales, son impuestos directos por la trata de blancos o de negros o de marrones, ¿no? Y entonces tendríamos que enfocarlo de otra manera. Es decir, ¿usted qué hace exactamente? Le avisan, le llaman, va a recogerlos, los trae para aquí y cobra un peaje por persona que trae. Pues entonces, si es eso, que se sepa, y si la gente quiere eso, oye, que les paguen más, pero igual la gente no quiere eso, ¿eh? Precisamente tenemos conexión en directo con Rubén Pulido, lo conocerán ustedes, experto en inmigración. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos viendo cómo la inmigración y esa llegada de ilegales a nuestro país se ha incrementado en los últimos días, pero te quería preguntar primero cuál es el procedimiento, cómo la estrategia de estas mafias para asegurarse el trayecto, porque publicabas a través de tus redes sociales en los últimos días cómo se aprovechan y usan bebés y mujeres embarazadas en esas embarcaciones ilegales que parten hacia Europa, para que así garantizarse de que puedan llegar. Sí, de hecho esto fue muy polémico y esto viene de lejos. Esto lo he sacado ahora porque cada vez, si entramos en los perfiles de las organizaciones humanitarias, cada vez destacan más la presencia de mujeres y niños en embarcaciones fletadas desde puertos desde el norte de Libia, desde el área de Túnez, toda esa inmigración que hay en el Mediterráneo central. También ocurre en Canarias, también hay ONGs como Caminando Fronteras que destaca con cada vez más frecuencia esa presencia de mujeres embarazadas, de niños, de bebés, cuando al final, si haces una estadística de ello, te das cuenta de que apenas son un 5%.
estos casos, es decir, la mayoría son hombres o son adolescentes que en su mayoría también son masculinos, es decir, son también jóvenes hombres, ¿no? Entonces, a raíz de esto que he venido observando, de esta tendencia, pues he querido rescatar una investigación que hice en el año 2018, a través de la cual pues logré recoger el testimonio de las fuerzas auxiliares marroquíes que operaban en la zona de Bahía de Alhucemas y me trasladaban esto, me lo trasladaron incluso por escrito, ¿no? Me decían poco más que las mujeres embarazadas y los niños se estaban utilizando en esas embarcaciones, es decir, se les estaba ofreciendo gratuitamente el incluirse en esas embarcaciones en las que iban decenas de hombres para de alguna forma forzar los rescates, para despertar esa pena, diciéndolo sin ningún tipo de tapujo por parte de los operativos de rescates, y que se diesen una mayor prisa, que hubiese una mayor celeridad en llevar a cabo las operaciones de rescate sobre esas embarcaciones. Y a mí me sienta muy mal verlo con cada vez más frecuencia, y no solo el texto, no solo el que digan que hay mujeres y niños, cuando se ve en muchas ocasiones en la fotografía que la mayoría de los que hay embarcados son hombres, sino que se recurran también a las fotografías que me gustaría también a mí saber si esas mujeres y si esos niños han dado su consentimiento para que estas organizaciones humanitarias puedan hacer uso de estas imágenes. A mí me parece muy sucio, un juego muy sucio, algo muy hipócrita, y más sabiendo que esas mujeres y que esos niños están ahí pues con fines de lucro, es decir, para que estas organizaciones criminales pues puedan garantizar que esa embarcación sea rescatada, que todos los inmigrantes, incluidos esas mujeres y niños que se utilizan mal, no sean embarcados en el barco de la ONG y terminen en puertos europeos, ¿no? Por eso lo saqué a la luz hace poco en un tuit. Y bueno, y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, pues como bien ha citado, es un aumento de la inmigración ilegal, y un aumento considerable, ¿no? En junio del año 2022, en junio del año pasado, eran poco más de 1.500 los inmigrantes ilegales que llegaban a territorio español, y hemos superado este mes de junio los 4.000, es decir, ahí se ha producido un aumento cercano al 170% con respecto al año pasado. Las llegadas a través de las rutas marítimas de la inmigración ilegal, a través de esas rutas marítimas del Atlántico que van en dirección hacia el archipiélago canario, y todas esas rutas del Mediterráneo que van hacia costas andaluzas, Levante y Baleares, se han incrementado también en un 30%. En términos generales, ¿qué nos dicen los balances de Interior? Que hay disminuido en torno a un 10%, pero claro, es que al final el Ministerio del Interior añade lo que le conviene a esos balances e informes, porque están teniendo en cuenta aquellos asaltos masivos que tuvieron lugar en Melilla. Sin embargo, en el año 2021 cerraron balance en el 31 de diciembre sin incluir lo que había sucedido en Ceuta. Es decir, juegan un poco con las cantidades que añaden y que no añaden, pero la realidad es que en estos momentos la inmigración ilegal está disparada en ese 170% con respecto a junio del año pasado. Hemos superado la barrera de los 13.000, y para que los entendamos un poco, el año pasado se terminó en torno a los 30.000. Estamos a mitad de año con ese aumento exponencial, donde ya estamos superando los 13.000. Todo apunta a que este año se van a superar cifras del año pasado, y es la tendencia que estamos viendo en estos momentos. Otra cosa diferente es que no salga en los medios de comunicación. Hay un aluvión de entradas ilegales, pero ¿cuál es la procedencia de todos estos? Porque hace unos días leíamos también cómo Marruecos estaba disparando y empujando a cada vez más ilegales tras conocerse esa convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son estos Exactamente. ilegales? Exactamente. Esto es algo que sobre lo que hay muchísima opacidad, ¿no? Por ponerlo lo más pedagógico posible, por poner las estadísticas encima de la mesa. Por ejemplo, durante el mes de junio han sido un total de 48 las embarcaciones que han llegado a Islas Canarias. De esas 48, 25 han partido desde costas de Tantán
y Tafalla, es decir, costas marroquíes, y 11 han partido desde el área de Cabo Bojador, El Ayun, Dakhla, es decir, estamos hablando que un 75% de esas embarcaciones han partido o desde costas marroquíes o desde áreas saharianas que, no olvidemos, son controladas por las autoridades marroquíes, es decir, la Real Marina marroquí tiene presencia en ese área de Cabo Bojador, de hecho ha intervenido en numerosas ocasiones, no tanto ahora, como bien nos dicen las estadísticas, y esa presión migratoria desde Marruecos hacia el archipiélago Canarios viene existiendo desde hace ya más de un año, es decir, prácticamente el 70-80% de las embarcaciones que están llegando a Canarias desde hace más de un año están partiendo desde Marruecos, están partiendo desde costas marroquíes o costas saharianas controladas por el régimen alawí. Luego hay otro asunto, ¿no? Y es la falta de información en cuanto a nacionalidades. Se ha apuntado antes hacia ese huir de una situación de pobreza. Hay que tener en cuenta las estadísticas, porque las estadísticas no nos dicen eso. Las estadísticas nos dicen que en más de un 70% de las ocasiones, holgadamente, casi rozando ese 80%, proceden de situaciones que están al margen de esa pobreza. Es decir, tienen una capacidad económica para pagar entre 2.000 y 5.000 euros a las mafias de la inmigración ilegal, proceden de países donde no hay ningún tipo de persecución política ni de ningún conflicto bélico. Y luego, y con esto aprovecho para daros una exclusiva, hay un documento al cual tiene acceso la Policía Nacional de forma recurrente, con total normalidad. Es un documento, ahí lo veis en pantalla, que os lo he pasado esta mañana. Ese documento de la Policía Nacional, los efectivos, los agentes lo consultan cada semana, cada 15 días, y estos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues tienen acceso a la información que veis en pantalla, es decir, a nacionalidades, a embarcaciones llegadas por provincia, a rutas empleadas, una información necesaria para estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de realizar entrevistas, de examinar perfiles de estos inmigrantes ilegales. Pues bueno, desde que comenzó el año, la Policía Nacional, los efectivos de la Policía Nacional no tienen acceso a estos datos actualizados. Y esto es la primera vez que sucede desde que se están consolidando estos datos por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Es decir, de alguna forma el Ministerio del Interior o algún tipo de mando policial está hurtando el derecho a los agentes de la Policía Nacional a conocer la realidad de la inmigración ilegal que está llegando a territorio español en estos últimos meses. Desde el año pasado no se tienen datos consolidados con respecto a todo este tipo de detalles de nacionalidades que son muy importantes, detalles de procedencia que también son realmente relevantes, sobre todo para que cuando esos efectivos, esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recepcionen una embarcación, pues tener esa información disponible que les va a ayudar mucho. Pues desde una simple identificación a temas de seguridad nacional. Y yo he tenido interlocuciones con el Ministerio del Interior hace unas semanas y el Ministerio del Interior no me ha terminado de aclarar este asunto. Se ha corrido un tupido velo, se me hablan de otras cuestiones que no tienen absolutamente que ver con la inexistencia de esta actualización y estamos ante esa tesitura. Es decir, yo vengo desde hace mucho tiempo informando de todo este tipo de detalles, obviamente, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen a bien facilitarme todo este tipo de información. Ahora me encuentro con que no puedo hacer mi trabajo, pero ya lo importante, insisto, no es lo mío. Lo importante es que esos agentes, esa Policía Nacional, esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tienen acceso a una información muy, muy, muy importante para defender nuestras fronteras. ¿Y qué argumento les dan desde el Ministerio de Interior a todos estos agentes que supongo que habrán preguntado por qué no tienen esos datos? Desde el Ministerio del Interior dicen que hay problemas para la consolidación de estos datos. Es decir, desde el Ministerio del Interior me dicen que está habiendo problemas en estos últimos meses para consolidar estos datos y que por eso estos datos no se vuelcan de forma actualizada. Desde la Policía Nacional, los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Frontera, que son los que tienen normalmente acceso a este tipo de documentos, o a aquellos agentes que están en puntos calientes de la inmigración ilegal, me dicen que esto no ha ocurrido jamás y que problemas no debe de haber absolutamente ninguno, porque la Policía Nacional que está destinada en Almería traslada datos
puntuales al Ministerio del Interior. La Policía Nacional que está destinada en Canarias traslada datos puntuales al Ministerio del Interior. Es decir, el traslado de todo ese tipo de datos que se recogen en estos pliegos estadísticos se está trasladando al Ministerio del Interior. Es de alguna forma o el Ministerio del Interior o alguna superioridad dentro de esa Comisaría General de Extranjería y Fronteras que debe de haber recibido algún tipo de indicación, es la que no pone a disposición de los agentes en su portal, porque es un documento que se consulta a través de intranet en la plataforma de la Policía Nacional. Pues alguien ha decidido, ¿no?, que ese documento en estos momentos pues no debe estar visible. Lo que me arroja a mí ese documento en estos últimos años pues es hacia lo que he apuntado antes. Yo ese documento cuando examino el cómputo total anual de datos, lo que me arroja es que más del 70% de la inmigración ilegal que está accediendo a territorio español procede o de Marruecos o de Argelia, ¿no? Y que poco más de un 15%, en algunos meses incluso no llega a ese 15%, son los que realmente tienen derecho a protección internacional y asilo, es decir, los que realmente proceden de una zona de conflicto, los que realmente logran motivar en esas entrevistas una situación de persecución política por razones de raza o cualquier otro tipo de motivo contemplado en las normativas de asilo y refugio. Entonces igual no le conviene al Ministerio del Interior de alguna forma, o no le conviene a quien no pone a disposición de los agentes ese documento, no le conviene que veamos la realidad que nos arrojan esos datos, ¿no? Y es que estamos recibiendo inmigración ilegal que podría llegar de forma legal a territorio español por otros canales más adecuados. Y si están utilizando las rutas, las vías de la inmigración ilegal, si se están poniendo a disposición de redes criminales, de mafia, pues algo igual tienen que ocultar todos esos jóvenes que están llegando a nuestro país. Sin duda. Rubén, te pregunta José María Francas. Sí, a ver, Rubén, José María, mira, me gustaría que de manera muy escueta o esquemática me explicaras el íter exacto, la mecánica exacta de qué le ocurre a un inmigrante en África, desde que sale de África hasta que llega a las costas españolas. ¿Por quién pasa? ¿Pasa por mafias? ¿Pasa por ONGs? ¿Pasa por cosas estatales? ¿Pasa por nadar un rato? ¿Por qué pasa? No, en territorio africano no pasa por organizaciones humanitarias, a no ser que se trate de Libia, ¿no?, donde atienden a esa inmigración la ACNUR después de que lo retornen la Guardia Costera Libia. Pero a fin de cuentas, en todo el flujo migratorio que se mueve por todo el continente africano, intervienen poco las organizaciones humanitarias. Los que intervienen son redes criminales, los que intervienen son señores de la guerra. Yo sobre esto he escrito y lo he detallado muy bien. En cada paso fronterizo tienen que hacer un pago, ¿no? Se produce una captación que ahora mismo se produce en la mayor parte de las ocasiones a través de las redes sociales. Es decir, las redes criminales y las mafias están sirviendo ahora mismo de Facebook, de Telegram y de WhatsApp. Yo en numerosas ocasiones he publicado capturas de pantalla, ¿no?, de todas esas conversaciones y de los recorridos que hacen, ¿no? A través de esos grupos se produce una captación. ¿Cómo se produce la captación? Pues, por ejemplo, la imagen que publicaba ayer Open Arms, donde salían decenas de subsaharianos celebrando encima del barco que llegaban a puertos italianos con éxito, todo ese tipo de imágenes, todo ese tipo de casos de éxito se utiliza por parte de estas redes criminales en estas redes sociales, donde en muchas ocasiones se trata de grupos cerrados en los que van entrando pues potenciales clientes, ¿no?, de estas mafias y de estas redes criminales. Ellos van visualizando todos estos casos de éxito, ellos van visualizando el modus operandi que se lleva a cabo y siempre en algunas de estas publicaciones pues hay un número de teléfono de contacto vía WhatsApp o a través de mensajería privada donde empieza todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, si parten desde, pongamos, Siria, ¿no?, y tienen una alta capacidad económica, algo que ha arrojado una investigación reciente, unas detenciones que han tenido lugar en Almería, ¿no? Pues esos sirios pagan
a estas mafias un importe inicial para que tenga lugar un desplazamiento desde Siria a Libia, ¿no? Y una vez en Libia, pues se produce otro pago para que desde Libia sean introducidos a través de diferentes puestos fronterizos en territorio argelino. Y una vez se hallan en territorio argelino, normalmente acuden a la zona norte, a Orán, a Argel. Desde Argel suelen partir hacia Baleares, desde la zona de Orán suelen partir hacia la provincia de Almería, y se produce lo que es la custodia en unas instalaciones que suelen tener a su disposición estas redes criminales, o bien habitaciones de hoteles donde hay mordidas y donde se alojan hasta que se produce la salida, luego son embarcados y terminan en territorio español. Ya, pero Rubén, sí. Pero Rubén, de momento hasta que les embarcan son las mafias. Pero ¿dónde Sí. empiezan las ONGs? Las ONGs empiezan en el momento que se encuentran ya embarcados, es decir, en el momento que ya han salido de la orilla y están en el mar. En el caso de Libia y de Túnez, pues intervienen todas estas organizaciones humanitarias como Open Arms, CA, Sea-Watch, todas estas organizaciones humanitarias que están operando en ese área. En el caso de la ruta atlántica que va hacia el archipiélago canario, pues se produce ya lo que viene siendo la intervención de los operativos de salvamento marítimo. Hay un momento en el que se produce una llamada, en el que se produce una llamada o hacia una organización humanitaria. En el caso de del archipiélago canario, normalmente esas llamadas las recoge la ONG de Elena Maleno, Caminando Fronteras. Elena Maleno siempre tiene constancia de que hay una embarcación en un área concreta, y esos datos la ONG de Elena Maleno los transmite a Salvamento Marítimo, y Salvamento Marítimo activa un dispositivo de búsqueda y rescate. Cuando se encuentra muy alejado del archipiélago canario y se encuentra más cercano a costas marroquíes o a costas del Sáhara, los que deberían intervenir, algo que no está ocurriendo en estos últimos años con tanta frecuencia, sería la Real Marina Marroquí. Es decir, ese aviso debería de producirse sobre la Real Marina Marroquí. Pero ya aquí no estamos hablando de una organización humanitaria. Pero una vez abandonan la orilla es cuando ya se empieza a producir esa interlocución con organizaciones humanitarias, que lo que hacen es facilitar en la medida de lo posible la localización y recogida de esa embarcación en un punto determinado. Muchas veces a mí me ha llegado a contar la Policía Nacional que se llegan a transmitir coordenadas vía WhatsApp. Es decir, que ellos tienen un dispositivo que les ubica con total exactitud. Cuando parten desde Orán hacia costas de Almería, hacia la zona de Cabo de Gata o de región de Murcia, ellos van con un navegador GPS, ellos no van a la aventura. Es decir, ellos saben a dónde van y saben cómo tienen que ir, y en algunas ocasiones incluso cuentan con el apoyo de mafias que ya operan en territorio español. Esto hay numerosos operativos policiales que así lo evidencian. Es decir, ya hay redes criminales que se encuentran en territorio español, que se encargan de hacer una contravigilancia sobre los dispositivos de Policía Nacional para observar en qué calas o en qué lugares del litoral español es más fácil entrar sin que se produzca esa detención por parte de los agentes de la Policía Nacional. Rubén, ¿y hay algún tipo de connivencia entre algunas ONGs y las mafias? Hay muchas imágenes donde están juntos. Yo tengo numerosas fotografías. Yo estoy ahora mismo en un proyecto editorial que va a ir sobre eso. Tengo numerosas fotografías, numerosos testimonios en vídeo, donde las mafias están en el mismo lugar que están las ONGs. Así que blanco en botella. Yo no sé si hablan entre ellos. Eso lo desconozco y sobre eso no puedo decir absolutamente nada. Que se encuentran en muchas ocasiones en el mismo escenario, eso sí lo puedo afirmar con total rotundidad, porque tengo fotografías y vídeos que así lo evidencian. Y muchos de ellos los he publicado a través de mis redes sociales. Es decir, donde está una embarcación de estos traficantes, cerca de la embarcación en la que están los inmigrantes, y al otro lado está la ONG esperando el momento adecuado para efectuar la recogida. Y eso, blanco y en botella. A mí no me hace falta saber. A mí no me hace falta saber si entre ellos hablan o no hablan. Eso ya te da cuenta, ¿no?, de lo que está sucediendo. Desde luego. Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y por desvelarnos esa exclusiva de cómo el Ministerio de Interior impide a los agentes de la Policía Nacional acceder a esos datos de inmigración ilegal. Gracias. A vosotros siempre. Buenas tardes. Un abrazo. Víctor, supongo que querrás comentar algo de este asunto. Pues sí, efectivamente, que nosotros tenemos que cuidar nuestras fronteras para mantener la paz social, para mantener el bienestar y para realmente poder ayudar a las
naciones de donde se produce esta inmigración. O sea, que una persona se pueda venir de Sudán del Sur, de Siria lo tiene más, va costeando, vamos, hasta España, sin organizaciones criminales que le ayuden a atravesar el Sáhara, es físicamente imposible. Entonces, dice, ¿por qué ocurre esto? Porque hay un beneficio económico, que se benefician. ¿Por qué tenemos ahora un problema y está creciendo, como dice, las pateras y la inmigración? Porque le interesa a Marruecos. Ya está poniendo sus cartas en la mesa para negociar lo que quiera negociar con el propio gobierno. Nosotros tenemos que tener una buena vecindad con Marruecos, como vecino histórico que es nuestro, pero le tenemos que ofrecer lealtad. Y parece que España no es leal con Marruecos, es sumisa con Marruecos. Yo creo que si el protectorado saharaui es de donde parten, como estaba indicando, un mayor número, pues a lo mejor España debería cambiar las tornas y cumplir con las obligaciones que asumió en su momento y garantizar que de ahí no salgan... al menos que de ahí no salgan. Al menos que ahí no salgan pateras. Si están viniendo de Marruecos, pues cada señor que llega a España de Marruecos, pues yo le pondría una multa a Marruecos de las decenas de millones, por no decir centenas, que entregamos todos los años desde España y desde la Unión Europea a Marruecos. Marruecos tiene que ser y tiene que demostrar día a día que es un socio leal de España y de la Unión Europea. Y España debe cambiar su sumisión. Lo que ha pasado con Sánchez con Marruecos es un gran misterio, cercano a la Santísima Trinidad. Nadie lo sabe, Saorio Sánchez. Y Bruselas tiene que cambiar también su relación con Marruecos y ser muy exigente con alguien que está siendo muy desleal y, por cierto, con visos de corrupción. Los casos que ahora no se sabe nada han desaparecido. Ahora, me preocupa enormemente la ocultación de información por parte del Ministerio de Interior que ha mencionado. Esto, cuando hablamos de deterioro institucional, es a lo que nos referimos. Una información estadística necesaria para el buen servicio y el buen trabajo que hacen nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se oculta. Y se oculta, y yo perdonad que lo digo, presuntamente por una única razón, que entramos en periodo electoral y no quieren que utilicemos la estadística. Esto ya ha ocurrido socialmente. A mí es que estos partidos socialdemócratas, socialistas, comunistas utilizan la mentira. En Alemania, en Suecia, se ocultaba la violación sistemática de niñas y de mujeres alemanas por inmigrantes de origen musulmán. Y esa información se llegaron a hacer órdenes escritas donde se ocultara esa información a los medios de comunicación. Para poder solucionar un problema no se puede solucionar si no se conoce la verdad. Y yo exijo que esa información se haga pública. Elisa. Sobre todo, vamos a ver, tenemos un presidente que es Sánchez, que ha insultado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país. Partiendo ya de esa base, partimos mal de todo. Tenemos varios ministros que no han salido a defender ni a los jueces cuando tocaba, ni a los fiscales cuando correspondía. Es decir, esto es un gobierno que todo el establecimiento que tenemos de administración no lo ha defendido bajo ningún concepto porque no le interesa y porque lo único que pretende es carcomerlo, corromperlo y hacer con ello sus fines. Tenemos una cuestión y es que la policía y la Guardia Civil se encuentran sin medios. Punto primero, tú no puedes tener a tus propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado enfrentándose a algo sin ningún tipo de medio y sin ningún tipo de apoyo ni de palmada en la espalda con lo que se está pasando en Ceuta y Melilla, por poner un ejemplo, o en Canarias. Y hablando de Canarias, ¿y los canarios? ¿Y sus ayudas para las viviendas? ¿Y el volcán? Es decir, es que nos estamos olvidando de muchas cosas muy importantes que han pasado en todo este tiempo y que se han cachondeado de todos los españoles. Y esa es la realidad. Ha salido hace nada una noticia que, por el deterioro institucional, la Asociación Mayoritaria de Fiscales recurre ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Democrática. Están cogiendo todo lo posible y reventándolo. ¿Qué hay que hacer? El 23 de julio echarlos. Porque esto, por supuesto que las políticas de frontera dependen en gran parte de la Unión Europea. Pero ¿qué caso nos va a hacer la Unión Europea actualmente a nosotros cuando somos realmente los mantenidos de la Unión Europea, que Grecia nos está superando en datos mejores de empleo por primera vez en la historia? Que estamos peor que nadie. Entonces, ¿cómo nos van a tomar en serio? ¿Cómo nos van a escuchar? ¿Cómo vamos a estar sentada en la mesa de los mayores si nos estamos haciendo pipí en los pañales? Es que nos hacemos aguas. Y ese es el problema. El 23 de julio nos jugamos esto entre tantas otras cosas, pero nos jugamos una inmigración ordenada, nos jugamos que se pueda ayudar a esos países a que se desarrollen como Dios manda, para que esa gente no tenga que huir de esos países y venirse a un futuro mejor en Europa. Y eso pasa porque
se vote masivamente pues, al Partido Popular en las elecciones del 23 de julio. Tenemos que sacarlos de las instituciones. Todo lo que tocan lo derruyen, lo derrumban y encima insultan, que eso casi es lo peor de todo, porque cuando se insulta a un policía o a un guardia civil o se les llama piolines, como hizo Sánchez, realmente estás insultando a todos los españoles. Y parece sobre todo que da un poco igual. No sé si piensan, porque la sensación que da, que están de salida, no sabe, pero es muy grave que nuestras aguas se están convirtiendo en un cementerio. Totalmente. Y da igual, y no pasa nada. Pero fíjate que en el Partido Socialista lo que pone en su programa, que lo he buscado rápidamente, es proceso bidireccional de adaptación mutua. Pues todos vienen para aquí, yo no veo a la gente que va para el otro lado, ¿eh? Es decir, si esto es un proceso bidireccional de adaptación mutua, yo encomiendo a todos los votantes del Partido Socialista y a los socialistas pues que si quieren que se vayan. No te podemos. O es que resulta que vienen todos aquí porque aquí se vive bien y en sus países, en Marruecos, en Argelia, en Libia, no se vive bien. Es que vamos a plantear las cosas como son. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer aquí es respetar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es realmente volver a tener una presidencia en este país seria y que los datos del Ministerio del Interior no estén cautivos a mano de una panda de insensatos que lo único que pretenden es ganar unas elecciones a cualquier precio. Y sobre todo que nuestra primera línea de acción, que en este caso son la policía y la Guardia Civil, a ellos mismos le están ocultando también los datos. Claro. Entonces, ellos tampoco pueden hacer nada, están con las manos atadas. Claro. Y si quieren hacer algo, pues evidentemente hay una persecución hacia ellos. Si solo les ocultaran los datos... Seguiremos muy pendientes de lo que sucede en nuestro país. Yo me he perdido con el título, no sé qué bidireccional, que estuve pensando. Proceso bidireccional de adaptación mutua. Bidireccional. No, la verdad que ponen unos palabras la mar de curiosos en sus programas. Desde luego, Gaby, gracias. Seguiremos hablando de más asuntos en tu manicomio. Vamos ahora con otra cuestión, porque ya lo saben, cuando al Partido Socialista no le pinta bien en las elecciones, vuelve Franco al debate público. En virtud de la ley de memoria, el Gobierno ha retirado la medalla al mérito de trabajo a Franco y también a varios de sus ministros. Estamos inmersos en una campaña electoral. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y el Gobierno ya ha sacado su comodín favorito, Franco. Y es que no hay ni una sola campaña que no esté marcada por él, pese a llevar ya varios años bajo tierra. Señalarles que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la retirada de las medallas al mérito de trabajo, empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bahamonde. Por fin, hoy se cumple con la Ley de Memoria Democrática. Según Yolanda Díaz, por fin se está cumpliendo la Ley de Memoria Democrática, una ley bastante polémica promulgada por el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, pero pactada con grupos minoritarios como Más País, el PDeCAT y EH Bildu. ¿Pero en qué consiste esta ley? A raíz de su aplicación se declararon ilegales los tribunales franquistas, lo que supone la nulidad de las condenas. Además, se amplió la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales del año 83, año de inicio de la actuación de los GAL. Se empezó a reconocer como víctimas, atención, las culturas vascas, catalanas y gallegas, y también se retiraron los títulos nobiliarios a dirigentes del régimen. Pero esto no es todo, porque también hay que destacar que el Valle de los Caídos se empezó a llamar Cuelgamuros, donde también empezaron las exhumaciones, una ley que para muchos lo único que hace es reescribir la historia de nuestro país. Pero en definitiva esto solo saca a relucir la doble vara de medir de la izquierda. No quiere oír hablar de ETA porque ya no está activa, pero le da protagonismo a Franco siempre que puede, pese a llevar casi 48 años muerto. Pues ahora que estamos en campaña electoral también es un buen momento para hablar de esta ley de memoria que tendrá que derogarse. Se supone que habría que conseguir el compromiso de los grupos distintos de la izquierda para derogarla y me parece que se ha hablado de que la van a derogar. De todos modos, yo, como creo que todos entendemos que están sacando a Franco una vez más para el tema electoral, pues que se lo coman con su pan, no me interesa nada el tema y a otra cosa mariposa, porque claro, lo que no voy a hacer yo es además darles juego a este tema. Pues nada, le han quitado la medalla, pues igual viene otro que se la vuelve a dar, ya veremos. Yo creo que es ridículo. Le quitas la medalla a un señor
que murió en el año 75, que es el año que yo nací. Sí, sí. Es, de verdad, antes estábamos hablando de la situación económica, de la situación social, de los problemas que tenemos con la inmigración ilegal, y ahora el Consejo de Ministros se reúne para quitarle la medalla a Franco, que lleva 45 años. Me parece que es absolutamente una frivolidad. A todos los ministros, por cierto, a mi abuelo Franco le dio la medalla del trabajo, yo estoy muy orgulloso, y si la quieren, que vengan a buscar la casa, que es lo que dijeron los espartanos, ¿no? Porque la guardamos con mucha alegría. Yo creo que recuperar el comodín de Franco es muestra de desesperación, y a mí me hastía, me cansa el mover, como digo yo, el profanador de tumbas que ha sido este gobierno. Sí. Bueno, yo espero, y de verdad, y además, mira, esta es una de las razones por la cual es bueno que Vox llegue al gobierno, para garantizar que se deroga esta ley de arriba abajo y que se recupera la dignidad y la libertad de los españoles de recordar la historia y de estudiarla en el ámbito académico y tener la valoración que quieran. Sobre todo de que la historia para los historiadores. A tener una historia hecha a la carta por el poder político es un verdadero disparate, y es propio de regímenes comunistas, hoy bolivarianos, y yo creo que España, estando donde está y queriendo ser lo que está llamado a ser, no se puede permitir frivolidades tan ofensivas y tan dolorosas como estas. Sin duda, bueno, ya el presidente Feijóo lo ha dicho en sucesivas ocasiones, esto es una ley completamente absurda, porque la historia no se puede contar únicamente por una parte, sino que la historia hay que contar la historia de lo que ha sucedido. Luego cada cual que se ponga dentro de la historia donde guste. Lo que no puede ser es que eliminemos la prehistoria porque no interesa, no puede ser que ordenemos la historia según nos interesa a determinadas personas o según le interese al señor Sánchez para salir él muy guapo en la foto y decir que ha sido el mejor presidente de la democracia. Pero mientras estamos hablando del comodín Franco, resulta que no se está hablando de las ayudas que no han llegado a los canarios para que se puedan comprar una casa o para tener un hogar después de todo el tiempo que ha pasado, después de todos los vulcanólogos que salieron en España y expertos para hablarnos de lo que estaba pasando en Canarias. La cesta de la compra más cara que nunca, más de 1000 violadores con penas rebajadas y más de 100 que están en la calle. Es decir, no estamos hablando de lo realmente importante. Es que este equipo de gobierno, este Consejo de Ministros, ha firmado la rebaja de más de 1000 violadores, pederastas, en España, en nuestro país. El gobierno que se ha llamado el más feminista, el más tal, el más no sé qué, más no sé cuánto, se ha reído en la cara de todas las mujeres que estamos en España y con pam pam parra pam pam de secretaria de Estado que salía riéndose de que se habían soltado violadores a las calles. Esa es la realidad de lo que se está ocultando con el comodín Franco. A mí sinceramente ya me da igual cuántas veces desentierren al señor Franco, porque sinceramente eso es algo que en la historia de España ya ha sucedido, y las generaciones que estamos aquí realmente lo que estamos preocupadas es que no tenemos un salario digno por culpa del que se mata a impuestos a las empresas en este país y se mata de impuestos y de asfixia a los autónomos. No podemos acceder a una vivienda digna porque es que, como no podemos tener un buen salario, no podemos acceder después a una vivienda digna. Y luego nos pretenden comprar con 400 euros o con 20.000 euros que hemos pagado nosotros en impuestos para tratar de comprar votos. La realidad de todo esto es que es absurdo, es que hay que quitarlos de en medio. Es que esta gente no tiene derecho a estar donde está. Es que no ganaron ni democráticamente unas elecciones. Es que hicieron una moción de censura absolutamente terrorífica. Dijeron que iban a acabar con la corrupción y sí, han acabado con ella en el Código Penal. Dijeron que iban a hacer algo en Cataluña y lo único que han hecho ha sido reducir las penas a los que han querido romper a España. Y mientras tanto tienen a la gente entretenida que Franco está muerto. Que Franco está muerto. Que a ver si se enteran que España tiene tradición cristiana, que no budista. Es decir, aquí no se va resucitando sucesivas veces, dependiendo del día, en Mosca o en lo que sea, que vea esta señora Yolanda para quitarle una medalla a un señor que, en fin, ya está, ya pasó. O sea, les doy una palmadita en la espalda, ya está, ya pasó. O sea, supéralo, porque no estabas tú para contarlo aquí. Entonces, la realidad de todo esto es que utilizan la historia como les interesa, para lo que les interesa, para no hablar de ETA y que están pactando con los asesinos de españoles, que todavía hay crímenes sin resolver, que hoy estamos en el 26 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y todavía su asesino no ha dicho ni mu. Es decir, la realidad es que es asqueroso, este gobierno es asqueroso. Entonces, este Consejo de Ministros, que se haga primero mirar y que vaya a confesarse los 1000 violadores que han visto sus penas rebajadas y los 100 que están en la calle, muchos de ellos con más de 17 violaciones a la espalda y además muchos de ellos diciendo que tenían miedo de volver a reincidir. Eso sí,
todo sea por el feminismo autócrata Yo que ha quiero montado dar Irene Montero. 4 datos a lo que ya que se está hablando tanto de Franco. En primer lugar, la deuda nacional de España en el año 75 no llegaba al 7%. Periodo medio que se tardaba en pagar una hipoteca, los españoles que se podían comprar, la gente joven que empezaba, 10 años. Ahora, 30. Deuda ahora por encima del 110. Presos, ya que hablabas del tema de la seguridad. Presos, población reclusa en el año 75, que estaba Franco muriéndose, vamos, que muere, que uno puede pensar una dictadura terrible, bueno, lo que fuera, ¿no? Que cada uno lo valore como lo quiera valorar, 15.000. A día de hoy la población reclusa en España en torno de los 75.000. Yo creo que tenemos que pensar y hablar con los datos con fidelidad cuántas cosas hemos hecho mal. Por cierto, IRPF no se pagaba. En fin, ya que habéis sacado muchas cuestiones económicas, esta mañana conocíamos lo publicado el Instituto Nacional de Estadística, ese dato del IPC, que se sitúa en el 1,9% y muy preocupante el coste de los alimentos, que ya están por encima del 10%. Van a ver ahora, creo que tenemos un informe preparado sobre la situación, esa riqueza de las familias después de unos meses muy duros que les costaba incluso llegar al día 31 y tal y como les hemos contado en esta casa, hay muchas de esas familias que han tenido que lanzarse a pagar la hipoteca con las tarjetas de crédito porque no pueden hacerlo de otro modo. La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se situó en 2 billones de euros en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 2,9% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España este martes, que reflejan una moderación de la deuda de los hogares hasta el 51,1% del Producto Interior Bruto, frente al 56,8% de marzo de 2022. La cifra de los activos financieros netos de las familias a cierre del primer trimestre equivale al 147% del Producto Interior Bruto, ratio que fue 9,9 puntos inferior a la de hace un año, sobre todo por el aumento que experimentó el PIB. El saldo total de activos financieros, es decir, dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta de los hogares españoles, alcanzó en el primer trimestre niveles máximos de 2,7 billones de euros, un 1,7% más que un año antes. Por su parte, la deuda consolidada de las empresas y de los hogares alcanzó los 1,6 billones de euros en el primer trimestre del ejercicio, un 1,7% menos en comparación interanual, pero un 2,3% superior al nivel de finales de 2019, antes de que comenzara la pandemia. En términos del PIB, la ratio indica una moderación del endeudamiento hasta el 121% frente al 135% de marzo de 2022, situándose también por debajo del 129% de finales de 2019. Pero la economía, dice Sánchez, va como una moto, ¿eh? Sí, pero hay una cosa en la vida que se llama la puñetera realidad y he sido fino, ¿eh? Entonces, la puñetera realidad da muchas bofetadas. Entonces, tú puedes explicar al españolito medio de que la inflación está en 1,9 y el primer país de Europa que lo consigue y tal, no sé qué, es decir, que crece menos que en otro, todo esto. Pero cuando va al mercado, pues caben 2 opciones, o decir, ay Sánchez, qué bien me tratas, o decir, vete a freír espárragos porque aquí la lubina hoy me cuesta la mala, vamos, no la de vivero, me cuesta pues mira, un 20% más que hace 2 meses. Y bueno, la lubina ha subido poco, pero los melocotones me parece que han subido más. Las cerezas también, etcétera, etcétera. Esta es la llamada puñetera realidad. Malo para la cereza. Las lluvias estas tardías le han hecho mucho daño. Yo que estaba en la Sierra de Béjar viéndolo, que por cierto me regalaron una caja, llegué a mi casa a las 3 de la mañana, me fui a trabajar y cuando volví, ni una. Iba a decir una palabra sobre mis hijos, se las habían comido todas, una caja entera. No, pero quizás lo preocupante de todo esto es que al final hemos tenido ministros que han salido a comparecer diciendo que su cesta de la compra es más barata ahora que nunca, ¿no? Y siempre hemos dicho, ¿y dónde compran? ¿Dónde compran ustedes? Porque yo, sinceramente, cada vez que voy a comprar, pago más y me llevo menos. Y esto no quiere decir que me esté comprando caprichos, es que desde el bote de garbanzos cocido y que lo compras cocido porque sea más rápido o porque realmente no tengas tiempo para cocinarlo, ha pasado de los 50 y pico céntimos está en 1 euro. Es que estamos hablando de una subida de un 50% en muchos de los productos básicos de alimentación de las familias. Tomate frito, cualquier cosa. Es decir, es que pensemos que realmente ya no es que baje un poco la inflación.
es que los salarios no han subido en proporción. Y esos salarios no pueden subir siempre y cuando estemos asfixiando al de siempre, que es el empresario y el pequeño autónomo, que recordemos que el 98% de las empresas en nuestro país son pymes y micropymes, que no pueden asumir los costes que les supone un trabajador o el coste de una subida salarial. Que la gente que está legislando esto no tiene ni puñetera idea de lo que es crear un puesto de trabajo o generar riqueza de ningún tipo. Porque han sido auténticos parásitos del sistema. Y esa es la realidad. Tenemos a Yolanda Díaz, que sale a hablar de las subidas salariales, y es que esa señora de verdad no sabe el esfuerzo que supone para un autónomo, para el que tiene la frutería, para el que le dio las cerezas a Víctor, levantar todos los días la persiana, pagar la luz, pagar impuestos, pagarlo todo, pagar el salario, y que todos los empresarios en este país pagarían muchísimo más, pero no pueden porque están asfixiados, porque tienen una carga, una presión fiscal que es la más elevada de Europa. Más del 65% tienen que pagar en impuestos. Entonces tú estás trabajando más de la mitad del año para pagar al Estado. Esa es la realidad en este país. Tenemos una presión fiscal que es inasumible para la economía que tenemos. Que es que no somos Estados Unidos, que es que estamos en plan flipados de la vida y no somos Estados Unidos. Es que ojalá, es que aquí se tardan 30 días en constituir una sociedad. Es que esta gente va de guay, pero se tarda 30 días en tener una sociedad operativa en nuestro país a día de hoy. En Reino Unido, 24 horas. Tú fíjate la diferencia. Y allí te cuesta 13 libras. Y aquí ponte y paga notario, registro, vete al mercantil, etc. Entonces, por favor, esto es una tomadura de pelo. ¿Cómo va la gente a ganar más dinero si es que realmente se lo estamos quitando para luego dárselo en formato de ayudas? Que les estamos diciendo que vamos a dar 400 euros, que van a dar 20.000 euros a los jóvenes. Pues yo, mira, que se lo guarden mejor, que dejen algo, porque cuando vayamos a llegar el 23 de julio a la Moncloa, es que eso va a ser un pozo, va a ser el pozo de la miseria. Es que no vamos a ver de qué manera se va a poder pagar todo. Y es que vamos a tener que salir, después de hacer una auditoría a este gobierno, a explicar a los españoles que todo el dinero que han pagado durante estos 4 años que ha estado el señor Sánchez, ya no es que se haya despilfarrado, es que no existe. Es que no es que estén, no existe. La auditoría es fundamental. Recordemos cuando Felipe González se fue del gobierno, recordemos cuando Zapatero se fue del gobierno, el felipismo, el zapaterismo y el sanchismo, todo socialismo, siempre ha habido facturas en los cajones. Me acuerdo en el caso de Sevilla, en Andalucía, que había algunas facturas guardadas en pesetas. En el caso de Zapatero, la broma fueron miles y miles de millones de euros. Totalmente. Además, yo creo que una de las cosas que le puso, por cierto, más nervioso a Sánchez antes de que me quedase dormido cuando se mencionó el tema de una auditoría. La realidad es que, y esto hay que dejarlo muy claro, no existe una bajada de la inflación. No es verdad. Lo que existe es una bajada del crecimiento de la inflación. Eso es. O sea, la inflación sigue creciendo. Lo que pasa es que crece menos. Más despacio. Exacto. Te están cortando media no pierna, baja la inflación, solo te han sino que cortado baja un trocito del muslo, pero te siguen cortando. Exacto. Y yo comparto contigo, yo que soy padre de familia numerosa, compraba 3 carros. Y la realidad es que ahora, con el mismo dinero, compro carro y medio. Exacto. Y es algo, dices, oye, es el dato del 50% que tú has dicho. Y no has cambiado tu hábito de dieta, me refiero, que sigues, seguramente cocines el domingo para tener el resto de la semana en tuppers montada la comida como hacemos todos los españoles al final, porque es como consumimos. Porque esa es la realidad. Y quien se va de vacaciones... El dato yo creo que el fundamental es la subyacente. La subyacente ha pasado del 6,1 al 5,9. Esto es una verdadera disparate. Y aquí hay que dar muchos datos. En primer lugar, que tenemos la deuda es 5 puntos, no, perdón, el gasto. El gasto es 5 puntos superior a la media de la Unión Europea. El mayor gasto público, de crecimiento del gasto público que ha habido. El tercer déficit público más alto, de la Unión Europea. Y el mayor crecimiento de la deuda, 5,2 puntos respecto a la Unión Europea y 4 puntos respecto a la zona euro. Es lo que ha traído este gobierno y donde estamos nosotros. Y esto es muy grave. ¿Por qué es esto muy grave? Porque el déficit estructural que tenemos del 4% en el año 2024, que vuelven a aplicarse las normas, las reglas fiscales a escala europea, nos va a obligar a hacer un esfuerzo brutal. Y estas cosas, cuando hay que hacerlas de sopetón, porque se han venido haciendo muy mal, pues son muy dolorosas. ¿Va a bajar la inflación? Va a bajar. ¿Y por qué va a bajar la inflación? No porque se haya disparado el gasto público
del señor Sánchez, que es el efecto es todo lo contrario, sino porque el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés y esto se traslada a la economía con un dolor, porque tarda entre 12 y 18 meses en sentirse en la economía real, pero ya lo estamos notando y lo vamos a notar. Los indicadores de confianza, las inversiones de las empresas, todo se está ralentizando y nos lleva a una situación complicadísima, consecuencia de este hombre. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos elecciones el 23 de julio, porque los datos que vamos a tener a la vuelta del verano van a ser para ir a llorar todos los días un poco. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y luego a la vuelta nos vamos a Página Internacional con Sandro Meco. Últimos minutos de Dando Caña, recta final con Sandro Meco de Dos Continentes en nuestra mesa. Buenas tardes, Sandro. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues como sabemos, la cumbre de la OTAN se está celebrando en Vilna y es una cumbre en la que ya está Volodymyr Zelensky, que ha acudido con un único objetivo, que es que le inviten a la gran fiesta militar por excelencia, que le inviten a formar parte de la OTAN. ¿Lo ha conseguido? Sí y no. La OTAN ha dicho esto en su punto número 11 del documento que lanzó ayer. Un documento en el que asegura que sí, que el futuro de Ucrania está en la OTAN, pero que, como decíamos, será en el futuro, porque ahora estaremos en la posición de extender una invitación a Ucrania para que se una a la alianza cuando los aliados estén de acuerdo y, sobre todo, se cumplan todas las condiciones, que traducido al castellano es cuando acabe la guerra. Bien. Cuando queremos ir a una fiesta o queremos interactuar con alguien y nos dicen que no, hay una serie de recomendaciones que tenemos que llevar a cabo. La primera de ellas es no escribir nunca, bajo ninguna circunstancia, en el momento caliente después de que ocurra esto. Y sí, acabamos de saber que Volodymyr Zelensky ha estado en una rueda de prensa en la que ha dicho que efectivamente estos tiempos son comprensibles, pero ayer, tras darse a conocer la noticia, Zelensky nos contó esto en su cuenta de Twitter. Afirmaba el presidente de Ucrania que su país también merece respeto. Que no haya un espacio de tiempo establecido para que Ucrania sea miembro es algo sin precedentes y absurdo. Y además que al mismo tiempo haya palabrería vaga sobre las condiciones que debe tener la invitación a Ucrania. Y no sé qué pensaréis aquí en la mesa, pero la cuestión de que un país esté en guerra a mí no me parece palabrería vaga en absoluto. Y evidentemente no puedes entrar en un pacto militar que obliga a todos los estados a defender a un país que ha sido atacado. Eso no tiene ni a pies ni cabeza. Pues te voy a confesar una cosa, Francás. He pensado en ti. Hoy he pensado mucho en ti. Ay, hombre. Muchísimo. Desde ayer, desde ese momento en el que me hiciste esta pregunta y la cuestión de Ucrania y demás sobre si podía entrar en la OTAN, sabemos que Ucrania pretende hacerlo. Sabemos que la OTAN está de acuerdo con que Ucrania lo pretenda, pero ¿y qué si te digo que la OTAN se está planteando que haya otro país que entre y que no es Ucrania? Esto nos contaba el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Tengo un mensaje claro para Rusia, para el presidente Vladimir Putin. Las puertas de la OTAN siguen abiertas. Son los aliados de la OTAN los que pueden decidir si se amplía. Y Moscú, el presidente Putin no tiene un veto en la ampliación de la OTAN. O sea, ya no es solo que sea Ucrania, sino que Jens Stoltenberg ha dicho, oye Rusia, que si queréis aquí cabemos todos. Si entraran las dos igual se naturalizarían, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que esto... a ver, sobre Ucrania. Ucrania no cumplía los requisitos, yo que he sido miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, para entrar en la OTAN, antes de la guerra. Por lo tanto, no puede entrar en la OTAN cuando ha sido invadida, porque si no cumplía los requisitos antes de la guerra, mucho menos ahora vamos a mandar nosotros, yo a mis hijos, a combatir. Bueno, es un disparate, yo creo que es un disparate. Y eso es por temas de corrupción, por temas de falta de separación de poderes, por muchísimos requisitos. Ucrania hay que ayudarla, puesto que las naciones y las fronteras se fijan en 1949 y el mundo decide que las va a respetar. Y realmente, pues Putin lo que ha decidido es saltarse esa norma que nos ha permitido vivir en cierta paz en el mundo por la torera. Y ahí le estamos apoyando como una medida cautelar, especialmente a todos los vecinos que sí son socios de la OTAN, de la Unión Europea, que conocen mucho y que tienen miedo de que ellos sean los siguientes. Bien, ahora, que de ahí pasemos en una situación donde tenemos que estar apoyando a Ucrania, que salgan a decir que Rusia puede entrar también en la OTAN, pues no lo sé. En su momento se planteó ya eso, ¿eh? Sí, pero ahora... Hay mucha gente en Europa que piensa que la solución a los problemas de futuro de Europa es justo que Rusia hubiera entrado en la OTAN cuando la OTAN cambió, porque claro, la OTAN ¿para qué nació? ¿Para defender, para defender de Kuwait? Sí. No, nació para defender justo de la URSS. Sí. La gran obsesión militar que tú podías rehuir previa a la invasión de Ucrania es con Rusia nos tenemos que entender, nuestro problema es China. Que lo va a ser.
y llega Putin y se nos mete en Ucrania y nos ha montado. Bueno, que estemos descontando escenarios futuros, no lo sé. Ahora tenemos un problema y yo creo que debemos apoyar al pueblo ucraniano que está luchando de manera heroica por defender la unidad de su territorio. Pero de ahí a que se le permita entrar en la OTAN, Cuando a hay un Solzhenitsyn mar le dieron enorme. el premio Nobel, hizo un discurso que recomiendo que la gente lo lea de vez en cuando, de geoestrategia, y ya hablaba de que el problema, a pesar de que él había sido condenado por Rusia y había ido al Gulag y había tenido que salir por piernas, que el problema no era Rusia, el problema era China. Ya, y estoy hablando, no sé, puede hacer 30 años de esto, o 20 y pico. Pero la cuestión es que, de no nuevo, habías para nacido, que... no habías No, nacido. yo no estaba ahí, pero bueno, pero estoy letrado en la cuestión. Para que esto se produzca, para que Rusia pueda entrar en la OTAN, lo primero de todo es que los aliados tienen que certificarlo. Y de verdad vosotros os imagináis a Estados Unidos ahora mismo diciendo a Rusia, sí, sí, bienvenido al club, en el que por cierto estamos nosotros. Se habla de que cuando Putin llegó al poder pidió estar en la OTAN y que precisamente fue Estados Unidos quien dijo, oye no, que si estos con el territorio que tienen, el poder que tienen y demás se meten en mi chiringuito, deja de ser mi chiringuito. Ahí has explicado el problema de pero que la paz de Europa probablemente vendría muy ayudada cuando Rusia estuviera en el mismo equipo que el resto. Porque otra cosa es lo que a Estados Unidos le interesa, porque claro, se encontraría un competidor en cuanto a mando. También es verdad que ahora mismo no hay color entre Estados Unidos económicamente y Rusia, no hay color, o sea, se lo comería igual, pero ese es su miedo, sí. Ahí hay una variable, además de lo que Estados Unidos, que es el miedo histórico que tienen las repúblicas que hacen frontera con Rusia, porque han sido invadidas sistemáticamente. Sí, por Alemania también, ¿eh? Y están en la OTAN, bueno, la otra es Alemania, estoy de acuerdo, claro. pero el bloque, polaco y el bloque político soviético, tú hablas con los polacos, con los lituanos, con los estonios... ¿Y qué te dicen? Bueno, que cuando no son unos son otros. Pero hay un miedo por parte de estas repúblicas y un mecanismo de defensa frente al gran enemigo que era Rusia, era la OTAN. Bueno, sí. Yo creo que lo comparten, la enemistad o el miedo o el pánico. Entonces, una de las opciones es no me van a arrear porque estamos en el mismo pacto. Precisamente esos pactos se hacen para esto. Bueno, no te pero arreen. en ese caso Turquía y Grecia, que están en el mismo pacto, se están arreando cada X tiempo. Tienen la buena costumbre de intercambiar tiros. No me tiros. interesa para nada. Turquía en la Unión Europea, es la moneda de cambio, no me interesa pero para nada. Sandro Meco, te vemos en Dos Continentes, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, nuestra página web www.eltorotv.com y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcanjo. Nosotros nos vemos mañana aquí puntuales, como siempre, a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz miércoles.